Y bienvenidos pues también a nuestros tres colaboradores, casi habituales, aunque David está un poco más empezando, pero bueno, ya es un asiduo. Y uno ya lo presenté, David Caride, y luego tenemos también a Daniel Gorostiza y a The Phantom, que estos ya prácticamente son cofundadores de los Silencios de Fandom. Así que, como dije, bienvenidos. Y en cuanto respondan y nos den feedback, voy a empezar a destripar lo que vamos a ir hablando. Estupendo. Vale, hoy vamos a hablar de Akira Kurosawa, que es algo bastante difícil y bastante injusto, porque creo que es injusto reducir la cinematografía o todas las películas y todo lo que ha implicado y ha significado este personaje en menos de 2 horas de programa. Yo creo que sería hasta injusto reducirla a 100 horas, pues imaginaos a 2. Pero vamos a ir destripando, creo yo, de la mejor manera que podamos, cada uno por nuestro camino, lo que creemos que es digno de destacar de Kurosawa. ¿Y qué decir de él? Pues que nace en el 1910 en Japón y muere también en Japón, curiosamente, como casi todos los japoneses. Nace en el 10 y muere en el 98, o sea, tuvo una vida bastante larga. Y yo estuve leyendo así un poco, bueno, básicamente lo que sabe todo el mundo, ¿no? Tiene una carrera de 50 años, quizá un poco más. Yo creo que hasta prácticamente cuando muere está... Yo creo que en el 97 creo que dirige alguna película, no sé si sería la última o el 98. Sí. Y prácticamente toda la vida dirige cerca de 30 películas o más. La mayoría de las que dirige las dirige en Japón, pero hay algunas que también las dirige en Estados Unidos, no muchas, y allí no tendrá la aceptación que tendrá en Japón, en las películas que producirá allí en los 70, 80, 90, con la ayuda de figuras como George Lucas, como, ¿cómo se llama? Como Steven Spielberg, que serán productores de sus películas, que seguro que David y Daniel lo saben bastante mejor. Y Coppola. Y Coppola también, cierto. Y bueno, en ese periodo no tendrá mucha fortuna, quizá porque cambia su forma de hacer cine y pues en Estados Unidos se deja de valorar, pero bueno, le da absolutamente a todos. Y Por como la Unión dice eso, Soviética Marte, también sí, hizo perdón, una en la Unión Soviética. Sí, hizo una, sí, es verdad. Que es Se muy curioso llamaba- también. también por allí. La primera que hace en el extranjero es la de la Unión Soviética, que era además todo con actores rusos, pero espérate, porque no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero sí, de todas formas tengo que decir una cosa, lo que has dicho está bien, pero Usar, el cazador, sí, es la que hace en Rusia. Para mí una de sus mejores películas las hizo ya cuando era mayor, que es la que le produce Steven Spielberg, que es la de Sueños, que a mí me encanta, son como 8 cortos que cuentan 8 historias diferentes, algunas más realistas, otras más fantásticas, pero en el fondo si lees entre líneas un poco, puedes ver un poco la visión que tiene Kurosawa del mundo, que bueno, ya esta es mi opinión, él en el fondo intenta toda su vida ser optimista, pero parece ser que el mundo o la vida no le dejan. Sí, es una Sí, historia bastante habitual, ¿no? ya que comentas eso de lo de intentar ser optimista, no sé si hasta qué punto es cierto, una anécdota que leí yo por ahí, que él en el año, ¿qué año es? Tengo aquí apuntado el año de... En el año 23, cuando tenía 13 años solo, vive el terremoto de Kanto, o una cosa así, que es en Tokio, me parece, o en una área grande de Japón. Y vi las cifras de la gente fallecida, son 100.000 personas, que son 100.000 personas en la ciudad en la que vivimos, o sea, Claro. son bastantes. Imagínate que toda la ciudad se muere de repente, o sea, bueno, es una barbaridad. Y que vio pues cómo estaban apilados los cadáveres, todos por la calle, y vio cómo estaban todos los edificios en ruinas, cómo estaba todo desastroso, animales también apilados, muertos, mutilados y tal, y que su hermano le obligó como de alguna manera a mirar a todo eso y no apartar la mirada para endurecerse y para ser capaz de enfrentarse a cualquier cosa.
Entonces, claro, eso que dices tú de un optimista que choca con un mundo que es completamente lo contrario, que es como una pared, pues yo creo que en esa anécdota se ve reflejado perfectamente. Que es que nosotros lo imaginamos desde aquí, pero lo de vivir eso tiene que ser Eso, indescriptible, o sea, tiene que ser horripilante. traumático. Es crecer de repente, ¿no? O sea, te pasa una cosa de estas y ya la inocencia desaparece completamente. Y es algo que evidentemente tuvo que dejarle una impronta importante en toda su filmografía. Que además es un tío que no empieza tampoco muy pronto. Empieza como asistente de dirección de la Toho, de la productora esta de Godzilla, creo que con 28 29 años, ya bastante tarde. Y hasta los 33 no dirige su primera película, La leyenda del gran judo. A Sí, finales de los 30 se mete de ayudante o una cosa así y luego va haciendo cada vez más cosas. Al principio, seguro que también lo sabéis, empezó a ser comentarista en cines mudos, que iba diciendo lo que pasaba en los cines, pero muy sí. joven, yo creo que a lo mejor con 15 años, una cosa así. Y luego más adelante vio que había un programa para bueno, gente que quería meterse en el cine, de hacer dirección y ayudar y lo que fuese. Y sí, empezó a hacer ayudas mínimas, o sea, lo mínimo que se podía hacer, pues arreglar unos subtítulos o pintar una escena o lo que sea. Que me recuerda un poco a lo que hizo Hitchcock también, que él empezó escribiendo los carteles de las películas mudas, ¿no? Cuando pasa una escena, pues tienes un cartel y dices, y ahora se van a tal sitio, y ahora van a hacer esto. Sí, sí. Y a mí me recuerdan, o sea, se me parecen bastante los dos. El cine es muy diferente, el que hace uno y otro. Bueno, no tanto, pero sí que es diferente. Pero la personalidad, la trayectoria y la capacidad de adaptarse a las diferentes formas de hacer cine, porque claro, si estás 50 o 60 años haciendo cine, vas a Claro. adaptarte a diferentes paradigmas. Pues me parece, esa capacidad camaleónica se parece mucho en los dos. A mí me parece muy interesante, ¿no? Porque lo que comentas es algo que, por ejemplo, le pasa a Tarantino, a Paul Thomas Anderson, incluso a James Cameron, que son gente que viene un poco de la artesanía, ¿no? Que entra en este mundillo a través de la artesanía y van construyendo una visión, un lenguaje, pues eso, a través de los años, de los múltiples géneros que tocan, incluso de las novelas que adaptan, les van dando su visión, ¿no? Pero tienen ese origen que es más de artesano, no tanto de artista, aunque hoy nos veamos algunos como si fueran artistas, como son. Pero bueno, yo creo que eso también es parte de a lo mejor la mentalidad japonesa, porque eso se sigue haciendo mucho hoy en día. Yo, por ejemplo, conozco el caso de otros directores japoneses, por ejemplo, Miyazaki en animación. Miyazaki no empezó de director, empezó ayudando al tío que hacía de Heidi y después le dan para que dirija un episodio, después una serie y al final acaba haciendo sus películas. O sea que ellos tienen como el rollo de que para aprender una profesión, aunque sea en el cine, tú tienes que ir poco a poco aprendiendo, que no directamente sales ya, yo he estudiado para director y director. No, no, tú primero aprendes cómo se hacen las cosas y después ya las haces. Claro, creo que es eso también, es tener una visión amplia un poco de muchos campos a la vez, ¿no? Aprender de No, fotografía. aparte es una forma también de, porque vi que ¿cómo se llama? A Kurosawa lo llamaban el emperador, porque era una persona que estaba completamente obsesionada con el... Era un perfeccionista en sus películas, que si veía un puntito en la pantalla en una esquina, pues tenía que corregirlo. Y eso también me recuerda también a Hitchcock, que él quiere todo medido, perfecto. Y era una persona que se metía en el estudio y era él el que hacía absolutamente todo y ultimaba todos los detalles. O sea, Sí, analizaba todas las tomas, grababa él, hacía él la publicidad, hacía absolutamente todo. Y son dos personas que creo que como vinieron desde abajo y saben todo el trabajo que hay detrás al hacer una película, sobre todo aspectos técnicos y más, ya no técnicos, casi mecánicos, ¿no? Pues que tienen eso en mente. Igual otro director que empieza a ser director, como yo qué sé, o por ejemplo Woody Allen, que empezó siendo un humorista y de repente pues escribía gags y chistes y tal, y de repente empieza a dirigir, a veces ni guión hacía, pues no tiene esa obsesión con los aspectos técnicos. Y como que hace un poco más, bueno, a ver, lo que está bien. Y tiene más obsesión por el argumento. Pero, por ejemplo, Kurosawa y Hitchcock es que todo lo que sale en la pantalla, hasta una rama que parece que está ahí por estar,
la forma que tiene y la sombra que genera es por algo, no es porque esté realmente, porque esté ahí aleatoriamente. Sí. Recuerdo un poco a Kubrick también, lo que dices, y a Fritz Lang, y a ese tipo de, a ese perfil de director, ¿no? Me evoca a eso que dices tú. No se te escucha, Rubén. ¿No? Perdón, que tenía el micro desactivado. Y estaba aquí hablando. Que también leí, que no sé si será verdad, igual es una leyenda urbana o alguna historia de estas que se cuentan muchas, que Kurosawa le daba muchísima importancia a la ropa en sus películas y lo que hacía era que la ropa que le mandaba portar a sus personajes, bueno, portar, vestirse, con la que vestirse a sus personajes, pues se la daba varios meses antes del rodaje para que se la fuesen poniendo y como que generasen un vínculo con la ropa. Y es más, dice que a los campesinos que salían en sus películas, que muchos eran campesinos de verdad, pues la ropa que les daba, les mandaba ponérsela y trabajar con ella y desgastarla y darle como un toque realista de que esa ropa estaba realmente usada. Y eso, pues, bueno, es curioso, es bastante curioso. Pero sí, tiene muchas cosas que le gustan ahí los detalles y que sean reales. Yo recuerdo, es una peli de las que más me gusta de él, que es El infierno del odio, que en la época, digamos, contemporánea en la que se hacía la película, que es así de intriga, que a mí uno de los detalles, la película es muy buena, que más me gustó de la película es después de haber visto cientos de películas americanas en el que el tío o la tía se baja del taxi y le dice que quédese con el cambio, aquí le paga al taxi y le da el cambio. Y digo, ostras, por fin algo de realidad. Sí, esa le da una visión Kurosawa al género negro que está bastante bien. De hecho, creo que la trama de esa película va de un detective que pierde su pistola, ¿no? O algo así, o me estoy confundiendo. Bueno, trata de muchas cosas. O sea, Sí, la historia es de que secuestran supuestamente al hijo de un rico empresario sí. Que son y 3 actos, sí, ya me acuerdo. Me estoy confundiendo con Los canallas duermen en paz. que Vale, también vale. es bastante buena, pero También es, esa no estaba como, esa era una adaptación de Hamlet al Japón contemporáneo, una cosa así. Esa era, creo que. Trono de sangre, no. Trono de sangre. Joder, puede que sea Trono de sangre. Es que hay varias. Sí. Trono de Sangre es Macbeth. Macbeth, Sí. vale. Yo creo que esa era como Hamlet adaptada al Japón contemporáneo con una mezcla de noir, Pues Mm. pero a trozos, no la obra en sí. Es lo que además lo comenta él por algún lado también. puede ser. La que yo decía no es así de género negro, pero luego también juega con los límites de la moralidad, porque bueno, sin contar mucho de la película, pues en inglés era algo así como high and low o algo así, porque era que veía desde abajo lo de arriba, o sea, habla de las clases sociales, habla de la ética, porque pasa una cosa, al principio el rico está muy decidido a pagar el rescate, pero pasa algo que no voy a contar y luego ya no está tan convencido, entonces es un poco el tema de la integridad y tal, pues a lo mejor no tanto, es interesante porque es género negro, pero también toca algunas cosas. Y, sí. Y era Toshiro Mifune, creo que era el protagonista, ¿no? Puede ser, sí. Uno de sus grandes Sí, que actores. era uno de los más celebrados actores, ¿no? Era casi un fetiche que tenía. Sí. Era, bueno, apareció en muchas películas suyas. Y esa película en concreto es muy curiosa porque hay 3 actos que son bastante diferenciados. Y el último, según me acuerdo, es casi un documental de todo el proceso policial que lleva a la resolución del tema, tal. Sí, está muy interesante, ¿no? Y sobre todo cómo describe el trabajo de los policías. En ese sentido, creo que el trabajo de los funcionarios y tal también está un poco descrito en la película de Vivir, sobre todo al principio. Sí, tiene un poco el rollo ese, ¿no? El cine de Kurosawa. Es bastante descriptivo en ese punto. De vuelta y media los pone. Sí, qué bueno. Bueno, Reflexión. a ver, también en la película esa te muestra, y eso yo creo que no solo en la de Vivir, digo, no solo se aplica a los funcionarios, lo que Claro, pasa cuando uno quiere ser a lo mejor decente en el mundo y competente, que te salen trabas por todos lados, la porque bueno, burocracia. sí, al final.
sea, que dices tú, que es que son tal, ya, pero es que también cuando alguno intenta decir vamos a hacer las cosas bien, dice, ¡fua! Es complicadísimo. Sí, esa Esa... película es muy buena, la de... ¿Cómo era? Ishi Vivir, Ikiru, se llama, del 52. A mí me recordó un Es mi poco favorita. a Dostoyevsky al principio, Apuntes del subsuelo. Esta es de... Sí, igual tiene algo de eso, pero yo según lo que leí, yo esta la vi en la facultad, estudiando el máster, nos la puso un profesor de filosofía y nos dijo que era una de sus películas favoritas. Es una película bastante larga y lenta, pero está muy bien y te explica el proceso a través del que se va transformando esta persona cuando le diagnostican el cáncer, que según lo que nos explicó él y lo que fui leyendo yo, aparte de que pueda inspirarse en mil cosas más, porque al final las películas no se inspiran solo en una cosa, hay mil fuentes al final. Pero creo que la fuente principal es la muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, Sí, de Tolstoy, sí, sí. que es exactamente lo que, o sea, es una persona que tiene una vida que reactiva, como decía Nietzsche, que no le gusta mucho, que es como una fuerza que está rebotando, ¿no? Que hace lo que le van mandando a hacer, como una bola de billar, ¿no? Le dan con una bola, le da para aquí, para allá. No es una bola que va ella con una fuerza dirigida. Y, o sea, vive la vida que se vive, hace las cosas que se hacen, todas estas historias. Eso no voy a decir quién lo decía porque ya sería un pedante. Y ya sería demasiado. Y de repente se produce un suceso trascendental en su vida, que es que le diagnostican un cáncer, no sé cuánto tiempo le dan de vida, no sé si años o meses o lo que sea, y a partir de ahí como que primero es un ascenso hacia la locura, la desesperación de que se va a morir, y luego como que es una reflexión de realmente hacer lo que le gusta. Y que ahora que lo pienso me recuerda un poco a Breaking Bad. A Breaking Bad, sí, sí. Sí, ahora que lo pienso, la verdad que sí. Y me recuerda a una película de Woody Allen también, Hannah y sus hermanos, que es mi favorita también. Que es un momento, pero a Woody Allen en esa película no le diagnostican un cáncer, le diagnostican que no tiene cáncer y él pensaba que sí. Pero a partir de ahí empieza a reflexionar sobre realmente qué vida quiere tener. Y empieza a asistir bueno, va a la iglesia, va con los budistas, con los Hare Krishnas, dice, quiero hacerme de esta religión porque quiero dar el sentido a la vida. Y al final, bueno. Y la escena es muy graciosa en la que le dicen que no tiene cáncer. Sí, Está sí. el tío Porque con la empieza a boca... correr y dice, bueno, ¿y qué? Pero la vida no es una mierda. O sea, ¿esto qué? ¿Qué más da que me muero o no? Si esto no vale para nada. Es casi, pero al revés. O sea, la película, muy buena. Pero yo le veo a Kurosawa una cosa, no es una crítica tampoco, es que nosotros europeos, occidentales, influidos por nuestro ritmo de vida, nuestra forma de ver el cine y de hacerlo y tal, estamos muy acostumbrados a ritmos rapidísimos. O sea, a un bullicio. Y vemos una película, ya no solo especialmente una película de Kurosawa, sobre todo una película en la que no hay violencia, y nos cuesta, a mí al principio por lo menos me costaba mucho seguirlas. Luego te vas A mí acostumbrando. también, para la única película que vi, me costó bastante. Pero bueno, el cine de calidad, se debe decir. Ya, Quede bueno, tranquilo, Daniel. es otra forma de cocer las historias. Hay recetas que se cocinan rápido y hay otras que son más Sí, va a lentas. fuego lento, sí. No tiene sus cosas, pero bueno, ya lo hablamos un poco, creo que el otro día. Por ejemplo, una película como Rashomon, que es un peliculón, pues ha influido a prácticamente el cine de todo el mundo, porque es una idea súper original, o sea, contar una historia, pero desde varios puntos de vista diferentes. Además, cuando lo cuenta, como pasaría en la realidad, cuando cuenta cada uno la historia, cuenta cómo le ha ido a él y entonces cambian cosas que a mí me hizo mucha gracia que hasta cuando hablan con, digamos, es que no quiero desvelar mucho, cuando hablan con uno de los personajes que tú dices, no me digas que van a hablar con este personaje que le ha pasado esto, pues miente, dices tú, vaya hombre, ni siquiera en el otro lado dicen la verdad. Claro, claro. ¿Y qué es la verdad al final? Porque después de tantas perspectivas no sabes si eso... Al final, ¿qué hay? Interpretaciones de las cosas. Yo creo que Kurosawa es un tío que ha influenciado mucho al cine occidental. O sea, hablábamos de que tiene otro ritmo y tal, pero incluso hablando de Rashomon,
o Rashomon. La última película de Ridley Scott, que es El último duelo, bueno, una de las últimas, porque este hace un montón de películas cada muy poco tiempo, pues coge ese mismo esquema de plantear líneas alternativas sobre las cosas que han pasado, o sea, contar las cosas desde la perspectiva de cada personaje y ves que cada uno cuenta las cosas de forma diferente y las escenas son iguales pero son diferentes, ¿no? Entonces no sabes cuál es la verdad aquí, que es lo más curioso de todo este asunto, ¿no? Pues mira, a partir de eso que dices, también estuve yo mirando por ahí, se creó un concepto en psicología que se llama el efecto Rashomon, Hostia. que es que sobre un mismo hecho se cuentan por diferentes personas diferentes interpretaciones y personas que estuvieron en el mismo sitio, en el mismo lugar y el pasó lo mismo y cada persona cuenta tiene una historia diferente. Y entonces eso te genera una incerteza porque no sabes quién realmente está diciendo la verdad. Lo más probable es que todos estén mintiendo, porque cada uno ve las cosas desde su sesgo cognitivo y desde sus ideas y demás. Exacto. Pero Pero entonces claro, al incluso, final en un proceso judicial tú tienes que creer a algo. claro, o sea, pero hay mucha gente que dice que al final los procesos judiciales son como tirar una moneda al aire, ¿no? Como Harvey Dent, ¿no? Y yo creo que representa un poco ese rollo. Al final, lo único que ves es la interpretación y el sesgo de cada juez. A ver, la ley está ahí. Aquí tenemos un código civil, pero por ejemplo en Estados Unidos y en Inglaterra, bueno, los países del common law, de los precedentes, ahí todo es interpretación, la ética importa mucho, la perspectiva del juez está mucho más centrada en dar una solución más subjetiva, o subjetiva, recalco. Entonces, claro, la pregunta aquí, ¿cuál es la verdad? Lo que nos formula Rashomon. ¿Existe la verdad? Sí. ¿O es que Claro, realmente la época de la posverdad es efectivamente eso, que la verdad ya no existe? no, es que realmente la verdad, o sea, el hecho, lo que sucede, pues probablemente sí que sucede algo, pero como luego cada uno lo ve a su manera, aunque realmente vea otra cosa, pues realmente hay un hecho que se produjo. Quiero decir, pues la piedra se cayó y hay tres Claro, personas que la vieron, pero uno va a pensar que la lanzaron, otro va a decir que la tiró alguien, bueno, cosas de estas. claro. Y el tema de Rashomon es con unos dicen que fue él que violó a la mujer, otros que mató al marido, otros que fue el marido que quería que violasen a la mujer, otro que fue el marido el que la violó. Es Y que está muy realmente esto, sobre todo en cuando tenemos, bueno, vosotros estudiasteis derecho, lo sabréis mejor, bastante mejor que yo solo me introduje ahí un poco. Sobre todo cuando tenemos estos, ¿cómo se llama, hombre? El jurado popular, se llama, ¿no? Sí. Que tienen les pasa mucho esto, cada uno pues viene de una esquina y al final pues cada uno ve las cosas de una manera diferente. Eso por una parte puede ser positivo, porque tienes tantas aristas que al final pues puedes llegar a un punto medio, ¿no? Como el conjunto de todo, las interpretaciones, el núcleo central pues puede ser lo que realmente pasó. Pero otras veces es todo lo contrario, porque es imposible llegar a un acuerdo. Yeah. Bueno, también te voy a decir una cosa, que también depende de los tipos de juicios. Por ejemplo, esto ya no viene a cuenta. En los juicios penales yo me acuerdo que nos decían, dice, lo que menos vale es la prueba testimonial. O sea, lo que dice la gente. Lo que más vale son los otros tipos de pruebas, porque la gente o bien te va a mentir o si no te va a contar su versión y su versión va a ser siempre la que te va a beneficiar. Esto se ve un poco en la película, tú lo has dicho. Uno dice, no, me violó y el otro dice, no, no, te violé, no, tú me sedujiste y aquí pues tal. O sea, que cada uno va a tirar por su lado. Eso... Bueno, de hecho, esto está mucho en boga, por desgracia, estos últimos años con este tipo de juicios, a propósito del argumento este de la película, que son tan polémicos y tal. Claro, al final uno llega a entender que la justicia tiene, pues eso, sus límites y eso es lo que nos enseñaban en filosofía del derecho. Al final, el derecho y la justicia son dos cosas que van por separado. O sea, no siempre el derecho va a ser justo. Entonces, al final, pues eso, lo que decía un profesor de filosofía, solo nos queda buscar la verdad, intentar encontrar eso, buscarla. Si existe lo que es lo justo también, que es otro tema. Al final a lo mejor es una idea que nosotros creamos y no existe ni nada. Pero bueno, eso ya bueno, no se nos va tanto las manos. O sea, Kurosawa en cierto modo lo plantea.
No de una forma muy, muy, muy profunda, pero sí que lo deja por ahí volando en el aire un poco. Que si existe lo justo, la justicia y todos estos temas. Sobre muchas cosas de esas, sí, en sus películas. Sí, de hecho, eso os lo iba a comentar, que toca mucho la ética, yo creo, también. Y hay una película que a mí me gusta mucho porque creo que Kurosawa cuenta historias muy universales y que valen para muchas épocas, o sea, no envejecen. Y hay una que se llama Escándalo, no sé si la visteis. Sí, sí, sí. Muy interesante sobre cuál es el papel de la prensa amarilla en este mundo y básicamente los pocos escrúpulos que llega a tener ese tipo de prensa cuando se trata de joderle la vida a una persona. Sí, sí. Y eso es algo que cuando salió la peli estaba presente en la sociedad y ahora que han pasado 50 años o no sé cuántos han pasado, está pero multiplicado por millones con esto de las redes sociales, las fake news y toda esta historia. Entonces lo que plantea ahí es muy interesante desde el estudio de la ética dentro de las historias que cuentan, por así decirlo. Que eso que dices de las historias universales, ahora se me ocurre que realmente sí que son cuentos universales o historias universales o narraciones, como le queramos llamar, pero él, pues como le gusta mucho una estética concreta, que es la del Japón feudal, siglo XV, XVI, XVII y demás, de los samuráis y demás, como que viste esas historias con esos trajes y esas katanas y esos castillos y esos caballos y esos arcos, pero realmente el mensaje, pues la historia es como universal. Barba. Y luego nosotros, bueno, nosotros no, bueno, sí, nosotros, el Spaghetti Western al final es más europeo que otra cosa. Pues vamos a hacer lo mismo, pero le vamos a poner sombrero y bandolera y revólver en vez de katana. Y el mensaje va a estar ahí, ¿no? La llamada, no sé si había una película, un día llamado el llamado de la ira, venganza se llamaba y cosas así. Al final son, pues esto, duelos y ciertas situaciones universales que se producen en todas partes, pero nosotros pues lo maquillamos de una manera concreta, que es la que en el momento pues nos gusta más. Claro, pero yo creo que es que también tiene que ver un poco con, bueno, cada uno tira a lo suyo. Yo digo que es un poco que son como los cuentos. O sea, si yo te quiero contar algo así, un concepto, una visión de la vida y tal y cual, a no ser que tú seas una persona que le guste ese tipo de reflexiones así puras, digamos, que eso sería un 1% de la población, pues voy a tener problemas en que me hagas caso, pero si yo te cuento un cuento, en el caso de Kurosawa, pues por ejemplo un cuento de samuráis y tal y cual, y te meto ahí la idea que yo quiero explicarte, pues tú, como decimos aquí, te lo comes con patatas fritas y encantado. Es un poco, yo creo, con lo que juega él y otros cineastas también, claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Claro, es que aquí en Occidente estamos como esta tendencia orientalista que nos llama la atención lo exótico, lo que viene del lejano oriente, desde el siglo XVIII, una cosa así. Entonces, como que vemos ya algo oriental y aunque no tengamos ni idea ni seamos capaces de entenderlo, ya nos llama, ya nos engancha un poco más. Los samuráis nos flipan, los vemos y la mayoría de la gente dice, ¡buah, la katana, el samurái, mira qué traje, mira tal! Ya te enganchas solo con eso, ves 2 minutos y dices, ¡buah, esta película hay que verla! Pero Luego no es igual lo la ves y no te mismo, gusta. escucha, no es lo mismo las películas enfocadas desde Hollywood a enfocadas desde el cine japonés. Y hay mucha diferencia igual en cómo cuentan una película de samuráis unos que como la cuentan otros, ¿eh? Sí, Eso me claro, claro. O parece sea, las de Hollywood totalmente... son Sí, pistoleras. Aunque claro, sean de claro. samuráis, son pistoleras. Bueno, y un apunte, o sea, que realmente los padres, o sea, Kurosawa es descendiente de Sí, de samuráis. samuráis, Entonces cierto. aquí tiene la impronta esa ya de nacimiento. Y es muy Es curioso, ¿no? verdad. A mí me resulta muy curioso al final que Kurosawa sea el director japonés en el que más se ha centrado, pues es más occidentalizado, ¿no? Por así decir. Porque al final, eso, Leone también tuvo movidas con... No la habían acusado de plagio, una película de Leone, creo que Sí, y tuvo que fue darle el el Joking, ¿no? 15% de las... Tuvo que Puede dar el ser. 15% de las ganancias a la empresa de... Sí. ¿Pero qué película era? No me acuerdo. Era eh, Mercenario, puede ser. por un puñado de dólares del 64.
Hostia, la trilogía del dólar. Pero la película de Kurosawa, ¿qué era? El mercenario, la de Yojimbo. Puede Yo ser. creo que era Yojimbo, sí, era Yojimbo. Sí. Vale, vale. Y es curioso, claro, porque la influencia de este tío al final, pues, como era tan occidentalizado y se vendía tan bien, y hay incluso, joder, grandes directores que han producido sus películas, estadounidenses, grandes directores y productores estadounidenses, que, joder, o sea, la influencia se nota, incluso la fortaleza escondida, ¿no? Vemos que hay claros ejemplos de que George Lucas se inspiró, o sea, Sí, aparte, no es que haya que los ejemplos, es que George Lucas lo dice sí, abiertamente, dice, y cuenta esto de estos dos, bueno, no son mendigos, son rateros o no sé qué son, que esos son C3PO y R2D2, y él lo dice, que le dio la idea de contar la historia desde los personajes más humildes, y al final, pues dos trozos de chatarra que andan, o sea, que es más humilde que eso. Sí. Y bueno, la princesa, luego hay un personaje, el que tiene la cicatriz en la cara, que hace un poco de mal, aunque, bueno, no voy a contar lo que pasa, que ya destripo todo, que a mí me recuerda un poco a Darth Vader. Luego hay como una pelea con el soldado con el que estos dos van y que tiene un poco de reminiscencia a la pelea que hay entre Darth Vader y Obi-Wan Kenobi. A grandes rasgos, obviamente no entras ahí en la... De Y luego hecho, hay otra película, Trono de Sangre, creo que es. Esa está basada también en una obra de Shakespeare, en la que se mueve el bosque. Eso es una pasada lo que pasa ahí en la... Está muy bien traído. Que sale esta bruja en el bosque y sale así como de rodillas, con todo ese humo y tal. Y a mí me recuerda muchísimo a cuando Luke va al planeta en el que vive Yoda y habla con él y está con él. La escenografía, el ambiente y todo es parecidísimo. Y la forma de hablar incluso, y el tono de voz y todo. sí, hay muchos detalles. Por ejemplo, el hecho, esto lo he leído, o sea que esto es verdad. Su primera opción para Obi-Wan Kenobi, que conste que a mí a Alec Guinness me encanta, pero fue Toshiro Mifune. Lo que pasa es que el estudio le dijeron, no tenemos dinero para pagar a este señor, o sea, búscate la vida. Luego se encontró a Alec Guinness, que le costó más dinero incluso, pero bueno, esas son las cosas del cine. Pero era su primera opción. Y luego otra cosa que yo ya cuando la vi de niño digo, esto es raro. Digo, ¿por qué? O sea, a mí no me sorprendió que Yoda fuera un alienígena de color verde, pero me sorprendía mucho el hecho de que todos hablaran bien y Yoda hablara mal. O sea, Yoda es disléxico, pero luego de grande, esto es una reflexión que lo mismo estoy hasta equivocado. Luego de grande, bueno, no tan grande, viendo las pelis de Karate Kid y viendo al señor Miyagi y digo, ostras, claro, es que Yoda es un extranjero, posiblemente japonés, hablando inglés. Por eso habla raro, porque cuando tú empiezas a hablar otro idioma que no es el tuyo, pues hablas un poco como Yoda, hasta que luego al final aprendes. Digo, o sea, que esto no es que el hombre, no, que está hecho a posta. O sea, el señor Yoda es el típico sensei japonés, pero de la fuerza. totalmente. Sí, parece el típico maestro. Así, cierto, Sí, típico maestro de artes marciales o de samuráis o tal. Sí, sí, totalmente. el maestro Astilla. Sí, un poco sí. Tiene ese maestro anciano que sabe tanto y parece que no lo ha caminado y de repente tiene que pelear y suelta el bastón y se le hinchan los músculos y nadie es capaz de hacerle frente. Sí, sí. Y a ver, vamos a dejar a Phantom que hable un poco. Que nos comentó ahí que vio una película de la que hablamos, de Yojimbo. ¿Esta de qué año era? Yo no me acuerdo bien. Sería del 50 y poco, Yo ¿no? creo que era del 61 o Del 63. 61, es verdad. Ah, 61, vale. ¿Y Sí. de qué va esta película así un poco por encima, Phantom? Que la tienes reciente. Y luego te voy a Hombre, hacer a otra mí, pregunta, que te va a gustar más, seguro. qué pregunta. Primero, de qué va un poco la película y luego ya te digo yo de qué... Ya te la haré yo, la verdad. A mí, pues a ver, a mí el tema lo que me pareció es que se parecía bastante a las películas, o estaba inspirada en los westerns de los años 40 y 50. Va sobre pues, un samurái mercenario que, bueno, pues la verdad tiene que, digamos, allí como redención buscar, entre otras cosas. Pero a mí, yo lo que pienso es que esta película está muy influenciada por el tema todo de Hollywood. Pienso eso. No sé lo que opinaréis vosotros, pero...
¿Está la película influenciada por Hollywood o es la película la que influencia a Hollywood? Yo sí creo que parte de los años 40 y 50 de los westerns todos. Puede ser, ¿eh? Yo creo que sí. No sé si. ¿Qué fue antes? O sea, ¿a quién le gustaba más? Akira Kurosawa. O sea, vamos a ver. ¿Qué tipo de relación tenían Akira Kurosawa con John Ford? John Ford ya llevaba tiempo haciendo películas que venía incluso desde el cine mudo. O sea que creo que Kurosawa fue, pues eso, seguidor de John Ford hasta cierto punto. A mí eso es lo que me parece, ¿no? No sé si vosotros pensáis lo mismo. También que Kurosawa consumía mucho contenido occidental, pues sí, también. O sea, vemos aquí como pues adaptado, pues eso, a Shakespeare, adaptado bueno, incluso a Dostoyevsky. O sea, quiero decir que no es algo estrictamente japonés. O sea, se nota que hay influencia del otro lado, ¿no? Entonces, puede ser perfectamente que sí, que o fuera fan de John Ford o se inspirara en cualquier otra de estas historias, westerns. Después No, a otra ver, cosa que también daba a entender que era como el tema de la decadencia de Japón, ¿no? Parecía que se daba también un poco esto que quería expresar digamos, el director aquí, ¿no? Con el Japón actual, de los años, bueno, el actual, de los años 50, 60. Claro, es un poco como el western crepuscular, ¿no? Sí. Que ves cómo van cambiando, la época va cambiando, llega el ferrocarril y tal, ¿no? Es un poco... Sí, ¿no? sí, eso ahora que lo dices, me fijo un poco en las películas, en todas, Trono de Sangre, ¿cómo se llama la otra? La Fortaleza Escondida y algunas de este estilo también, y realmente, y Ran también, del 85, Sí. una de las, bueno, de las últimas no, pero una ya en color y ya no tan diferente, pero bueno, ya con ciertos cambios. Y sí que es cierto que todo acaba yendo al declive, a la decadencia, que como... Pero bueno, esto tampoco tendría que ser estrictamente porque sea el declive de Japón, pero que en un momento estaba todo en la cúspide, era todo genial y estaba todo controlado, había un rey que controlaba todas las tierras y que mandaba sobre todos, y de repente poco a poco entra en una ladera cuesta abajo y desaparece hasta su casa, hasta el castillo. Y a lo mejor en cierto modo, seguramente que sí, porque Kurosawa y la política iban bastante ligados, creo yo, que en cierto modo quizá eso lo hacía como una manera de dar visibilidad de lo que realmente él creía que le estaba pasando a Japón, que entraba en una decadencia de haber sido el imperio de los samuráis de tal a llegar a ser un país que era un yermo, porque habían tirado ahí las dos bombas y todo este tema. Sí, sí, sí. Sí, de todas formas yo también creo que lo que le pasa un poco es el tema este de que aunque él intente ser optimista, pues luego pues no tiene mucho aprecio por el ser humano, pero no porque sea mala persona, sino porque dice, es que el ser humano es corrupto, es traidor, es que llega uno a la cima y en vez de decir, bueno, uno que viene de abajo a lo mejor, en vez de ahora que estoy arriba ayudar a los que estaban como yo, no, ahora me dedico ahí a hacer la misma Trono de Sangre, va de eso, o sea, sin haber visto la película tú dices, pero tío, es que tú, tanto que tal, cuando llegas arriba eres peor que el que estaba antes, o sea, no tiene... Entonces yo creo que también hace un poco de crítica al ser humano, en concreto al japonés, pero vamos, lo puedes aplicar seguro que a gente de aquí y de cualquier sitio, o sea, de cómo al final los seres humanos pues se portan a veces como, bueno, animales a lo mejor. Claro, sí, sí. Era lo que decíamos antes, el mensaje universal maquillado con la estética que en el momento le conviene a cada autor y le gusta más. Sí. Claro, sí. Coge la realidad y le cambia de skin, básicamente, pero sigue contando una historia que funciona hoy como puede funcionar dentro de 50 años. Bueno, dentro de 50 años sí seguimos existiendo, ¿no? Porque dicen por ahí que esto se va a acabar. Sí, sí. No sé. Pues ahí está Kurosawa, ¿no? Sí, sí, sí. El declive que se va a acabar, se va a desvanecer todo, sí. Y bueno, y siguiendo un poco con la relación esta con el western, o sea, yo creo que es imposible no hablar de los 7 samuráis, ¿no? Y, claro, y luego los 7 samuráis, los 7 magníficos. También un poco, a mí me recuerda un poco también a estas películas, a estos grandes eventos de superhéroes, ¿no? Porque que yo recuerdo los samuráis se van juntando al principio, ¿no? Sí, claro, es un poco así, sí. como estas pelis de atracos, ¿no? Donde van cogiendo cada uno de un lado, van reclutando a este, reclutando a aquel.
Tienes un poco, los odiosos 8 tienen un poco de esto también, solo que bueno, no van a salvar a nadie, pero tienen esa forma de, o incluso la Liga de los Hombres Extraordinarios también tiene un poco esta temática, ¿no? Que se van juntando y van buscando poco a poco, juntan a ese equipo de 8 o 10, los que sean, y van a, entre comillas, a salvar o lo que sea. Es más, estuve leyendo que Los Siete Samuráis influenció muchísimo la película de Bichos, del 98. Porque Sí. Bichos al final son unos bichos que son impresionantes, que alguien los contrata o los llama, pero no sé si son de un circo, no sé bien de qué son, para ayudar a salvar a algo, a arreglar algo que está pasando. No me acuerdo muy bien, que la vi hace muchísimo. Las hormigas, sí, es una colonia de hormigas que los saltamontes, pues que serían un poco los samuráis malos de los bandidos de la peli de Kurosawa, pues les roban y tal y cual, y entonces quieren contratar a, eso es totalmente Los Siete Samuráis, pero para niños, a unos defensores que vengan a, en vez de a la aldea, pues al hormiguero, a ayudar a las hormigas, y bueno, sí, es un poco eso, luego más para niños, sin menos tal, pero sí, sí. Pero vamos, los Siete Samuráis es una de esas historias que te puede gustar más o menos, pero ha influenciado mucho al cine. Yo me acuerdo viendo la serie esta de animación, volvemos a Star Wars de Clone Wars, y hay un episodio que es uno de mis episodios favoritos, en el que Obi-Wan Kenobi y otra serie de personajes acaban en una aldea que está siendo atacada por unos bandidos. Y además me acuerdo que empecé a contar, digo, espérate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digo, vale, los 7 samuráis. Y era los 7 samuráis, pero en Star Wars, o sea, Kurosawa por Kurosawa. Y aparte el 7, que es un número en Occidente bastante importante, es muy representativo, desde la antigua Grecia ya. Y luego hay una película también en el 2000 y algo, en la que sale Vincent D'Onofrio, que también tiene un nombre parecido. Es algo de los 7, no sé qué es, que también van a un pueblo a ayudar. Voy a mirar ahora cómo se llama. Bueno, yo sé que hicieron un remake, a lo mejor es la que tú dices. Ah, vale, vale, debe ser un remake, sí. Debe ser Washington, sí, y Sí, sí, es esa, vale, Esta sí, peli en la que salía es un remake. sí. Star-Lord, ¿no? Salía Star-Lord. Sí, sí, también sale, sí. Los Siete Magníficos era, ¿no? Sí, sí, vale, es lo mismo, sí. Claro, es el remake Es un de remake, vale, vale, pensé que tenía otro la nombre. mítica esta en la que salía Steve McQueen también. Oh, sí, esa es muy Al buena. final, entre samuráis y vaqueros, cambiamos las pistolas por espadas, ¿no? Lo decíamos antes. Y al final son dos, al final son mercenarios ambos. Los Claro. vaqueros, la mayoría eran mercenarios, buscaban recompensas y a través del cine y de ciertas lecturas propias de la cultura, pues se les romantiza, ¿no? Se les idealiza, porque realmente los vaqueros había de todo, o sea, había algunos que eran muy justos, había algunos que eran muy nobles, pero había otros que eran unos cerdos, o sea, había Por lo absolutamente... general no eran muy nobles, ¿no? Pero bueno, había el típico que se debía a su señor. ¿Y su señor quién era? El que le pagaba la recompensa o el que lo tenía a sueldo para defenderlo o para matar a quien fuese, como un mercenario. O Pero bueno, incluso para ir a la guerra o tal. Pero... Y había algunos que eran nobles y respondían a su señor y otros que le estaba pagando su señor. De repente venía otro. Su señor no me refiero como el señor feudal, el señor el que paga, no otra cosa. Y de repente venía otro, le pagaba más y hasta luego. Y los samuráis hacían lo mismo, según tengo entendido. El patrón. claro, a ver, una cosa, sí está muy bonito todo, el código del Bushido, el tal y cual, el honor y todas esas cosas, pero como pasa con todas las filosofías e ideas, luego las tienen que aplicar las personas y las personas no son como en los libros. No. No son perfectas, Y ahí ¿no? es interesante lo de Enran, sobre todo, yo creo que lo veo. Quizá, a ver, tampoco vi todas las películas de Kurosawa, me faltarán bastantes, igual unas 15 o por ahí o más. Pero en Ran veo los personajes, la mayor parte de ellos son samuráis y se ve la degeneración a la que están sometidos. O sea, realmente Kurosawa como que de alguna manera está orgulloso de su pasado y de lo que es
y de toda su herencia samurái, de todas estas cosas, del feudalismo, el shogunato y todo este tema, pero por otra parte como que advierte que dentro de eso, de lo que él está orgulloso y de lo que le gusta lo tradicional, que está también la podredumbre, la putrefacción, o sea que al final los samuráis son tan humanos como los campesinos, o incluso más, que van a hacer las mismas jugarretas. Claro, hay en la primera película, de hecho, de Kurosawa, la de que aquí en España se llamó La leyenda del Gran Judo, que está inspirada en la historia del señor que inventó el judo. Es muy graciosa, yo lo comentaba fuera de cámara porque en realidad es una película que además la hizo en su época de exaltación nacional y de todo el rollo, ¿no? De qué guay este arte marcial y este señor que lo inventó tan fantástico, pero no hay que olvidar que la historia empieza con Toshiro Mifune, que quiere aprender un arte marcial y se ve a los maestros de arte marcial de ese lugar que le están intentando pegar a otro, pero como el otro es muy bueno, los derrota a todos, y es cuando le dice, pues quiero que seas mi maestro. ¿Qué arte marcial es este? El judo. Claro, todo que eso queda muy bonito, pero piénsalo otra vez, o sea, la película empieza con que los nobles maestros de otras artes marciales descubren que un señor ha inventado un arte marcial mejor y dice, vamos a reventarlo antes de que esto triunfe y nos quite aquí el tema, o sea que... Yeah. Yo no la vi, no, pero es un poco como la vida misma, ¿no? Los malos rollos que hay incluso entre corrientes académicas, que cada uno va por su lado y tal, y cada uno se dedica a denigrar al otro, a la otra, y... Me recuerda una polémica que hubo entre Noam Chomsky y otro autor de filosofía del lenguaje, no me acuerdo otro lingüista, no me acuerdo bien el nombre, creo que era Pierre Everett o algo así, que había descubierto en un pueblo en el Amazonas que había una tribu que hablaban sin lenguaje regresivo, que no eran capaces de hacer como yo dije que tal, y yo dije que tal, y yo dije que tal. O sea, como ir hacia el pasado, que no tenían pasado ellos. Y como que no se acordaban de sus antepasados por ese motivo. No sé por qué realmente les pasaba eso. Es curioso. Y este presentó un estudio y, bueno, hizo de todo y estaba bastante fundamentado porque echó un montón de años con ellos. Y la comunidad chomskiana, que no Chomsky, que es otra cosa, ¿eh? No fue él, fue la comunidad que se había formado a través de sus ideas. Pues le hicieron un sabotaje brutal, o sea, en cuanto empezó a desarrollarse el estudio y empezaron a tener importancia, les llevaron absolutamente de todo allí a los pirajá, creo que se llamaban, los pirajá. Les llevaron pues televisiones, radios, diferentes instrumentos que usamos aquí. Entonces, como que la cultura que ellos tenían y la forma de vivir que ellos tenían en unos 10, 15 años desapareció, se borró por completo del mapa, se fueron occidentalizados. Y es al final un sabotaje, o sea... Sí, además, lo más triste de lo que dices es que es un sabotaje que nace de cierta religiosidad, o sea, de cierta idolatría. Sí, totalmente, total fanatismo, sí. Claro, o sea, eso es ridículo. O sea, a mí lo que me interesaría saber es por qué, no... O sea, porque lo que me estás contando al final es que es digamos que un pueblo que parece que tiene cultura pero no tiene historia. Entonces es un poco raro, ¿no? Porque si no recuerdan al pasado, si tal... A mí es algo que me interesaría... Y no lo descabellado que sea así. Pero, o sea, me parece... Claro, aparte el asunto era pues que ellos defendían que las dos características básicas del lenguaje eran la regresividad y la otra que no me acuerdo bien cuál era. No sé qué, que tenía estructura de no sé qué, bueno, no me acuerdo, eso ya fue hace años, ya me lo borré un poco en la cabeza. Y entonces decía, no. Todos los lenguajes tienen estas dos características y si no las tienen, o no son lenguajes o lo que hay que hacer es eliminarlos. Por ejemplo, el lenguaje de los silbadores de La Gomera tampoco, o del hierro, tampoco tiene regresividad. Y dice, no, eso no es un lenguaje, eso son sonidos. Claro, es que ahora nos estamos yendo del tema, ¿no? Esto daría para otro podcast. Sí, ¿vale? No, pero bueno, es la anécdota esa traída por lo de las escuelas de artes marciales, ¿no? Sí. Que al final, pues, muchas veces lo más fácil es sabotear que otra cosa. Yo con esto ya cierro, pero a mí me gusta mucho Cobra Kai, ¿no? Yo creo que la última temporada han llegado a una buena reflexión, sin hacer spoiler.
Y es que se trata de que cada uno, bueno, ya es una cosa que decían en Karate Kid 3, ¿no? Que cada uno coja de aquí y de allá, pero se monte su propia filosofía, ¿no? Y que se haga preguntas, eso es sobre todo lo importante, hacerse preguntas. No seguir religiosamente lo que dice este, lo que dice el otro, ni parafrasear lo que dice este y lo que dice eso. No, o sea, lo mejor es crearse una opinión propia. Pero es cómodo. Entonces, hay que contrastar muchas cosas. Es muy cómodo tener ya el sistema construido. Claro. Totalmente. Y Pero- bueno, Daniel, no sé si estás mirando ahí algo en la pantalla, que se te ve iluminado. Igual quieres iluminarnos a nosotros. Eso es iluminación divina. No, nada, sí he estado viendo películas, algunas tuyas así. Por ejemplo, hablabais antes de la influencia que han tenido autores de literatura rusa en él. Tiene una que es la del idiota, que no sé si la habéis visto. Pues sí. Yo vi un ratito, al final, entre una Dura- cosa y otra no fui capaz de verla, vi media hora más o menos. Es larguísima. Creo que ¿cuánto dura? 3 horas y media. Sí, por ahí. Bastante tocha. Sí. Y el libro de Dostoyevsky es así también. O sea, yo no me lo leí entero. Bueno, Dostoyevsky tiene muchas de esas cosas. Sí. Pero está interesante la historia porque es un reflejo de diferentes personalidades y de a veces los pues mezquinos que somos los seres humanos. Y claro, el hombre este, vale que el protagonista no tenga muchas luces, por eso se llama el idiota, no se llama el hombre preparado para la vida moderna. Esto es verdad, ¿vale? Pero en el fondo tú dices, en el fondo este señor es el único aquí que quiere hacer las cosas bien y que en realidad no las hace bien porque los demás sois unos energúmenos. O sea, que la señora que es impresentable, el Toshiro Mifune, que yo no sé si es peor de amigo, de enemigo o mejor que viva en otro pueblo, porque la verdad, siempre que se cruzan le fastidia la vida. Entonces es un poco que, es claro, dice que sí, que el tío no es que sea muy listo, pero que es que cuando intenta hacer las cosas bien se le echan encima. Entonces, a veces Sí, es que... refleja un poco el pesimismo también del que hablábamos antes, de que es una persona que quiere ser optimista, pero se encuentra con el mundo, con la cultura, con esta propia sociedad que describe la película de Idiota, también la obra de Dostoyevsky. Y yo creo que hasta cierto punto es una historia que le viene bien, o sea, en la que se mueve bastante cómodo. Tampoco quiero decir que sea la película que más me gusta de Akira Kurosawa, porque la vi una vez en mi vida y la verdad es que no. No. Tal como hay otras que me acuerdo de muchas cosas, de esta no me acuerdo de casi nada. Pero bueno, es un planteamiento interesante el que comentas. Sí. Y no sé, por ejemplo, habéis hablado de Ram. A mí, esto es un tema que me interesa. A ver, yo no soy cineasta ni mucho menos, pero me gusta mucho el detalle de cuando él ha hecho películas en blanco y negro que son perfectas, que no le hacen falta más color y tal, pero luego llega a Ram y parece que domina el color. O sea, es una explosión de color. Cada uno de los grupos de samuráis con colores diferentes para que tú no te pierdas en ningún momento. A ver, estos son los de estos son los de... claro, yo he nacido en una época de cine en color y no lo entiendo muy bien, pero supongo que eso para un director de cine tiene que ser un salto impresionante, porque pasa eso de hacer las películas en, entre comillas, dos colores, blanco y negro, y sus sombras y sus cosas, pero blanco y negro a de repente es un arcoíris. Sí, Sí, bueno, es de que hecho, Goethe tiene un tratado sobre el color muy interesante. A ver, no sé si es un cambio tan tocho como el del cine mudo al cine sonoro, pero sí que es verdad que a nivel de fotografía el color te cambia completamente las cosas. O sea, yo creo que en ese sentido estaba experimentando con eso en esa película. sí, aparte, incluso si quieres generar una sensación de profundidad de una manera o de otra, el color influye muchísimo, porque yo creo que en blanco y negro se ve la profundidad diferente que si la vieses con todo el colorido. Cuanta mayor gama de color, pues de otra manera se ve. Yo creo que se vería más profunda, pues a lo mejor.
y las sombras incluso. O sea, tú quieres generar una sensación... Por ejemplo, en blanco y negro yo creo que las películas es más fácil que generen angustia o miedo por la oscuridad, la niebla, las sombras que tiene. Y en color creo que es bastante más difícil generar esa misma sensación. Y claro, ese cambio pues es complicadísimo. La verdad, sí, sí. Y sí que lo maneja como... A ver, es del 85, no sé si hizo alguna otra película en color antes. Sí, El color más o menos a partir del 60 y algo. Cazadores en color. Es en color, claro, sí. No, sí, os sí, está yendo color. Que además esa es muy... esa, porque ya digo, él intenta ser optimista, pero luego el mundo no le deja. Pero el cazador ese es directamente pesimista. Te habla de un pueblo que existía en Rusia, que yo no conocía, y cómo ese pueblo acaba siendo, cómo se extingue, digamos, entre comillas, porque es devorado por la civilización rusa y del tirón. Y la historia es muy bonita, pero es tristísima, porque tú dices, este es un poco que queda de ese pueblo. Sí, es como ver... pero esa película sí que... O sea, tiene un fondo muy pesimista tal, pero luego creo que la historia es eso, es lo que dices tú, es muy bonita, ¿no? Y que creo que tiene... Es una película que tiene ganas de ser optimista, aunque no se lo permitan, ¿no? Porque al final... Hablábamos antes de la figura del maestro, ¿no? El maestro extranjero y tal, que es el personaje del maestro en esta película. Un poco como Yoda, ¿no? Un tío que le enseña, pues eso, a convivir con la naturaleza y todo este asunto. Yo creo que no sé, yo creo que me parece de las más bonitas, a pesar de que tenga un fondo tan trágico, creo que es bastante chula. En ese sentido, y dentro de la filmografía de Kurosawa, no sé si decir que es la más optimista de todas, quizá. No sé si me podéis corregir o si creéis que es otra, pero bueno. Dentro de lo que es este tipo de cine, luego está el tipo de cine de aventuras y tal, que bueno, es otro rollo. Luego tienes también, yo esa no la vi, pero según lo comentáis parece interesante. Es en Ran, por ejemplo, el rey, bueno, no sé si es el rey o el emperador, yo creo que es el emperador, que en Japón reyes y eso no se les llama así. Creo que se le llama emperador o shogun o no sé cómo se le llama. No hay reyes, está el emperador y luego Sí. también, ya no existe, claro, pero en aquella época de los samuráis estaba el shogun, que era el que mandaba de verdad, ¿no? El emperador era una figura... O sea, hoy en día el que sería el rey de Japón es el que se llama emperador, ¿no? Sí, es un emperador, sí. Y Es un entonces emperador. Al también, final es casi lo mismo, pero bueno, se le llama Sí. de otra manera, sí. y al final el emperador tiene el mismo poder casi hoy que entonces. El emperador es una figura simbólica más... Sí, en aquella época de los samuráis mandaba el shogun o mandaba quien mandara, pero que nunca, bueno, que sepa yo nunca ha mandado del emperador. El emperador estaba ahí para... Sí. Claro, y aquí en esta película de Ran, el que es el jefe de todo, el emperador o lo que sea, que ahora no me acuerdo bien, se ve cómo a partir de cómo se van deteriorando los hechos y los sucesos, su imagen, su físico, su salud y su estado, su todo, su apariencia, se va deteriorando con cada cosa mala, entre comillas, que pasa. Y eso o sea, lo ejemplifica perfectamente. Solo viendo cómo evoluciona ese personaje, tú ves representado todo lo que está pasando en la película. Eso sí que a mí fue lo que más me impactó de la película, que es el propio personaje el que a través de lo que va pasando se va pudriendo. Y bueno, al final parece un orangután que os había mandado una foto. Sí, es una historia de decadencia. Es un poco... Como la mosca. Exactamente, sí, sí, es un poco dentro de esa dinámica de eso, ¿no? Irse poco a poco a la mierda, ¿no? En caer en barrena. Pero bueno, yo creo que es una película muy buena esa. Sí, sí, a mí me gustó bastante. Muy larga, Mm. pero eso tampoco es malo. Pero bueno, a mí me hace falta verlas de media hora a media hora, en 40 minutos, 40 minutos. Porque si no El pierdo efecto la atención. sí, el Tengo efecto que de ir a las los, series hoy en tengo que ir a día, los ¿no? pocos porque si no, no atiendo. Nos han jodido la cabeza, o sea, las redes sociales y toda esta mierda. No, las veo los 40 minutos, 45, una hora, le presto la atención como un loco, luego descanso un poco, hago otra cosa y vuelvo. A mí también me pasa. Mira, es curioso, y con esto quiero hacer un paréntesis, pero cuando vemos un capítulo de una serie de televisión, yo creo que prestamos más atención.
Y luego nos enganchamos, vemos otro, luego vemos otro, pero si tenemos que ver una peli de 2 horas y media, decimos, uff, ya nos cuesta más. Yo creo que le cuesta más a la gente, en general, hoy en día. Sí, Totalmente. Yo he sido testigo de eso muchas veces. Yo puedo decir, por ejemplo, una persona a la que quiero mucho, de mi familia, que me dice, uy, las películas deberían durar hora y media. Y luego el otro día, no hace 3 años, la semana pasada, estuve en su casa y le dije, tienes que ver esta serie. La serie en total era una miniserie inglesa, duraba 3 horas. Pues se vio las 3 horas ahí del tirón, pero luego las películas, hora y media, cuidado. Ay, sí. es que es otra forma de verlas también. La película es como una historia suelta, la serie como que va silvanando y como que te engancha más. Pero bueno, hay películas muy largas. A mí las de Star Wars, que son bastante largas, se me hacen hasta cortas. Mm. La de Goodfellas, por ejemplo, uno de los nuestros, es una película de 2 horas y media y a mí se me pasa como 20 minutos, o sea, se me pasa larguísimo. O A sea, mí, cortísima. El Lobo de Wall Street, por ejemplo, de Scorsese. Yo esa peli la empiezo y dura 3 horas y yo siempre la termino, o sea, nunca la dejo por la mitad porque tiene gags, te divierte, o sea, es dinámica y tal. Depende mucho, ahí es donde se ve si alguien es un buen narrador, ¿no? En ese sentido. Y más que buen narrador, si es un narrador que se ajusta a lo que nosotros esperamos, que sea un buen narrador, ¿no? Porque al final eso es lo que dices tú, Godfellas, 2 horas y media, y te la ves del tirón. O El Padrino, a mí me encanta ver El Padrino. Siempre me la veo entera. O sea que bueno, depende de Más los actores, ¿no? que a lo que nosotros esperamos. Tú, por ejemplo, una película de samuráis mismo, si la hicieran en América, que algunas han hecho, pues es sangre por todos lados y tal y cual. Incluso en las series de anime, pues es tal, mucha sangre, mucha acción y tal y cual. Tú ves una película de samuráis de Kurosawa y creo que para mí es parte del encanto, dices tú. Pero si se pasan la mayor parte de la película hablando, o sea, se pelean, pero no he visto gente que hable más en la vida. O sea, yo creo que la pelea empieza antes de que saquen las espadas. Ya están ahí el uno al otro midiendo. Sí. Buah, es que sí, me recuerda un poco a la escena esta de Hit, del encuentro entre Al Pacino y Robert De Niro, que digamos que la película va generando una tensión, una tensión, una tensión, tú esperas que se peguen de hostias, que se maten a tiros y tal, y se ponen a hablar y se reconocen el uno al otro, ¿no? Y eso, digamos que la fuerza está en el diálogo, ¿no? Lo que planteábamos ahora, que no todo es acción. A veces las palabras pues tienen o dejan muchísima más impronta pues que un sablazo, que un disparo, lo que sea. Y a mí me encanta, o sea, es algo que me gusta mucho. Y bueno, entiendo que para la gente de hoy en día, o sea, para las audiencias, sobre todo hoy en día, que están más acostumbradas a eso, a la rapidez, a lo inmediato y tal, pues ver alguna de estas películas, pues igual, pues es más, se le hace más cuesta arriba, no sé. Sí, totalmente. Estamos acostumbrados a una cosa y necesitas 21 días para Claro, desacostumbrar. claro, claro. Necesitarías estar viendo 21 días películas de Kurosawa, atado al sofá y al final pues serías capaz de verlas y luego tendrías que reacostumbrarte para volver a ver las otras películas más rápidas. Pues sí, O también. no, y ya te quedas ahí. También voy a decir una cosa, que a algunas cosas estaremos bien acostumbrados, pero luego a veces bueno, es cine al final. Viendo una película de desastres alemana, digo, ostras, que claro, qué mal acostumbrado estoy al cine americano de la irrealidad. Y digo, y ahora estos tíos lo plantean como una cosa real, era un plan de un tsunami que destruía una parte de Alemania y la inundaba. Y claro, lo contaban como si fuera más o menos en tiempo real. Y claro, tú estás acostumbrado a la película americana, que esa ola va tardando 3 horas en llegar a la ciudad, que le da tiempo al hijo de reunirse con el padre, al otro no sé qué. No, aquí en la película alemana era que llega la ola que ya ha llegado. Y ahora vamos a contar lo que pasa después. Digo, claro, esto es otra cosa. Que a veces es lo más interesante eso. ¿Qué pasa después del momento de? ¿No? ¿Qué pasa después del hecho traumático? ¿Cuál es el día después de la revolución? Y Todo cambia. ahí, sí, ahí creo que los europeos, que en el cine, en la literatura y demás, que somos un poco más como Kurosawa, somos bastante más pesimistas.
Los americanos son súper optimistas. Normalmente, hay de todo, obviamente. Estados Unidos es muy grande. Pero por líneas generales transmite un mensaje más optimista, más esperanzador. Y nosotros los europeos siempre lo fuimos, un poco más, bueno, más tristes, más pesimistas. Como Kurosawa y como en buena parte de Asia y fundamentalmente creo que en Japón. Sí, sí, yo creo que también. Pero obviamente hay de todo, o sea, hay pensadores europeos que son optimistas también, hay de todo. Claro. Yo soy fan del realismo a veces, que está yo creo que a medio camino entre el pesimismo y el optimismo. O sea, Sí, ni una cosa ni la otra, las cosas como son, sí. Sí. Y es que, por ejemplo, si nos paramos a pensar en el giallo italiano, optimismo, poco. Normalmente poco. yo qué sé, no sabría cómo describir esas películas también desde esos dos puntos de vista. Pero ¿no? suelen acabar mal, no suelen acabar muy bien. Pero son pelis al muy final se diferentes. descubre al asesino, al final deja 15 personas muertas. Y bueno, vale, se descubrió, pero esas 15 personas ahí están muertas. Pero esas películas tienen como un tono festivo también, a pesar de todo. Sí, no, y artístico. Claro, Sí, claro. claro. Pero bueno, es un ejemplo. Y sobre todo las películas alemanas y francesas son muy, muy, muy pesimistas. Y bueno, las películas, por ejemplo, de Bergman, que yo soy el único director sueco que conozco, pues tiene un corte bastante pesimista, la verdad. Yo las pocas que debí de ver 3 o una cosa así. La del Séptimo Sello, que bueno, no es especialmente pesimista, pero tiene sus cosas. Y luego vi otra de una mujer, no me acuerdo bien cómo se llama, que como Dios que se esconde o algo así, una cosa así rara. Es la de... Buf, eso es un drama potente. Una en la que salía Max von Sydow, que era sobre una violación y una venganza. Puede ser, que van en un tren también y una que no es capaz de hablar, una cosa rara. No, esa no la vi. Sí, pero bueno, también a veces la vida es así. Hay una peli de Kurosawa que es una de las que yo no había visto, que vi recientemente, que aunque no está entre mis favoritas, es interesante. A ver, el título, Dodesk Kaden, que es una mirada a un, llámalo suburbio, llámalo arrabal, la palabra que quieras, ¿vale? Ese típico barrio chungo donde está, bueno, la gente pues más humilde de esa zona. Y claro, la historia son varias, es una misma historia porque te cuenta la historia del barrio, pero contada pues cada uno de los que viven aquí, pues un padre con su hijo que se imaginan que viven muy mal y se imaginan la casa perfecta y tal y cual, y eso les hace olvidarse de la realidad. Un tío al que su mujer lo trata muy mal, pero luego cuando se lo dicen a los amigos se mosquea con ellos y los echa de casa, como diciendo, ¿qué estáis diciendo, desgraciados? Así, una serie de historias, ¿no? Uno que está loco, que se cree que es un tranvía. El tipo se cree, y de hecho se llama la película Dodesca Ken, porque es el ruido que hace el tío cuando va por el arrabal ese, en plan haciendo de que es el tranvía, pues va ahí Dodescaden, como el ruido que... Y la película es súper... O sea, la película está bien, pero es... Claro, tú dices, que esta gente está fatal, pero claro. ¿Cómo se llama en español la película? Pues no tengo ni idea. Yo esa la vi ¿En japonés cómo era el título? Dodescaden. Dodescaden, no suena, no la vi esa. Yo la vi en Filming, si te digo. Ostras, fantástico. Sí, pues le echaré un ojo. Pero vamos, no sé, te busco el título. Sí. Si está en Filming, bueno, para los oyentes y tal, pero si está en Filming la encontré. Y a la gente que lo escuche, pues nada, Filming está muy bien, amigos, está muy bien. Son 8 euros. A comisión, vamos. Opción aquí. Sí. Pues, tenemos que tener una colabo con esta película. Sí. Pues tiene el mismo título, porque es que es eso, es que en realidad no es ni siquiera japonés, o sea, es el ruido que hace el tío porque se cree que es un tranvía, y como él cree que el tranvía hace ese ruido, como si me dijeras que el tío se cree que es una pistola y hace pum pum, pues la película se llama pum pum, pues esta se llama Dodescaden, porque es verdad, el tío va, cuando él se cree que es el tranvía, que cuando la gente se le cruza, pita así, pita, que él hace el ruido del pito,
como si te cruzaras delante de un tranvía, pues el tío se va moviendo y va haciendo dodescaden. O sea, lo que aquí llamaríamos un zumbao, pues el pobrecito, pues con él. Pues sí, buen tema que trate. Y a ver, Fando, te vamos a preguntar más cosas, ¿Qué? que estás muy callado. La película que viste tú de Yojimbo, ¿cuáles crees que son los elementos que más influyen en el western posterior? ¿Qué es lo que tú le ves más cercano al western? Que es En el posterior, western pero muy poco posterior. posterior. ¿Eh? Pero bueno, sí. Posterior, A ver, claro, por un sí, puñado de dólares. La muerte, ¿cómo es? La muerte tenía un precio, ¿no? sí. Y la otra es el bueno, el feo y el malo, y bueno, hay muchas más por ahí. Pues yo, ¿Qué es la si te digo la relación que verdad, tú verías? encontré paralelismos en el duelo este que tenían en el bueno, el feo y el mal, el duelo final. ¿Sabes cuál digo, no? Sí. Ahí en Pues el ahí se cementerio nota ese. como que hay influencia, digamos. Y después también en el argumento principal, cuando la pelea, bueno, las dos bandas que se enfrentan, eso también es que se ocurre en muchos westerns. Y yo creo que es un punto clave, digamos, para decir que se basó un poco la película en lo que es lo de León, en esto, en lo de Kurosawa, pienso, vamos, pero... eh, y nada más, es eso. Por ejemplo, los duelos, ese que Mm, comentaste, sí, entre era Clint Eastwood y el otro es Lee Von Cleef, ¿no? O era el sí, feo. el igual es, Ah, sí, eran los tres, sí, sí. cierto. Pues sí que la escenografía, los planos que Sobre hacen como todo así, el muy de plano de las lejos, miradas. O sea, te sí. das cuenta, es una de las escenas más míticas del cine, ese. Y la forma de caminar, ¿no? Hacia Sí, atrás o muy también. lentamente y que hay como toda Una una tensión que se mística respira antes en de que esa se escena. produzca el combate. Sí. Mm. Y luego por ejemplo, en Los Siete Magníficos, perdón, en Los Siete Samuráis, también se ven esos ambientes arenosos, en pueblos así muy alargados, que se graba con una profundidad enorme y se ve un pasillo alargadísimo de arena. Y van Mm. caminando unos contra otros lentamente, pisando, haciendo ruido con los pies, levantando la arena, pum, 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 y al final llegan y empiezan a pelear y las formas son casi igual. Luego no sé si te recuerda también cómo se enfocan los caballos, cómo se usan los caballos. Sí, también, sí. Pero quizás es más la escena que te dije antes, más bien. Eso fue lo que más evocó a la película. Bueno, la Y, contraposición también del honor, eso también. el tiempo también, ¿no? Porque son películas, los Mm. westerns solían ser Sí. bastante lentas. Mm. Bueno, No no como, todos, no, no Es como decir, Río Bravo, pero solían ser lentas. Río Bravo sí, pero después sabía cuál era. El bueno, el feo y el malo no me parece tan lento, ¿ves? Pero es lenta también, quiero decir. No Ya, es como Río pero Bravo, que parece sí. una ópera, pero es Ah, lenta. Que Río Bravo me gusta, ¿eh? No estoy criticando. Es un clásico. Y ahora, Es en la que se basa Carpenter para hacer sus películas de encierros. Porque Río Bravo al final es una película de encierro y de supervivencia en una ciudadela. sí. Una de las películas favoritas de Quentin Tarantino, El Río Bravo. Sí, cierto. Y de Carpenter también. Mm. Y yo, por ejemplo, los planos de los caballos que se ven en la fortaleza escondida y demás, cómo se ven corriendo por las montañas, por las laderas, por esos caminos y levantando el polvo, la forma que tienen de montarse en los caballos, de moverse en ellos y tal, y cómo los enfocan, siempre con un plano muy desde lejos y que se ve como los caballos persiguiendo, se parecen esas escenas míticas de los indios persiguiendo a los vaqueros o la que se producía más de los vaqueros persiguiendo a los indios. Sí. Y son muy parecidas. La forma en que le dan con las espuelas, con los estribos al caballo, cómo cogen las riendas así. Les falta decir yija y ya prácticamente son vaqueros samurái. Sí, totalmente. Y esa Realmente. foto que os había mandado, que salían arriba de la ladera, ¿no? Así todos chulos, subidos en el caballo, mirando así para abajo, como perdonando la vida. Eso es muy western. Y es, o sea, es muy western porque se lo copiaron, sí, básicamente. Se Sí, lo copiaron a Kurosawa, quiero decir.
Sí, A mí, el personaje este de Toshiro Mifune en Yojimbo me mola muchísimo. O sea, me parece como el señor Lobo un poco, un tío que viene aquí a solucionar problemas, que lo intentan contratar en todos lados, tal. Me parece muy gracioso incluso el personaje. Tiene un tono así muy macarrilla y tiene un código de honor así muy guapo. También todas las intervenciones de Toshiro Mifune me flipan. Aparte, o por lo menos me parece a mí, el tío es un héroe, pero digamos que es un poco héroe a la fuerza, que no es que él viene, yo vengo aquí a salvar a la gente, sino me he encontrado en medio de esto y bueno, pues ya voy a echar una mano, pero que no Es el es... John McClane, ¿no? Sí, sí, un poco. Ves que el tío está puteado, que no quiere estar ahí, pero bueno, el tío tira hacia adelante porque es un buen tío. O sea, es un personaje genial. O sea, me encanta, me encanta. Es un tío fantástico. Y la película que decía antes no era Los canallas duermen en paz, cuando la que hablaba al principio, la acabo de ver, era Perro Rabioso, no sé si la visteis algunos. Sí. ¿La visteis? Perro Rabioso, que es la del tío que pierde la pistola. Efectivamente, que luego en Magnolia, una película de Paul Thomas Anderson, hay un poli que pierde la pistola, que está exactamente igual de jodido, igual que el tío este, o sea, que es increíble, amigos, que es increíble. La influencia de este señor. Sí. Sí, Alucinante. no, clarísimo. Y tiene alguna anécdotilla más que tengo por aquí apuntadas, son bastante curiosas. Como dije antes, que era muy perfeccionista y tal, hizo lo de la ropa, pues, por ejemplo, en el Trono de Sangre, cuando, si os acordáis la escena en la que acribillan a flechazos a uno de los protagonistas, y no el protagonista, el que estaba rigiendo el castillo, que no se creía las profecías, que él dice, "Va, yo mato a todos, tal. Y que es su actor predilecto. ¿Cómo era el nombre? No creo que lo dijisteis hace poco. Sí, Toshiro Mifune. Ese, Toshiro Mifune, que era su actor predilecto. Pues las flechas eran de verdad y se las estaban disparando de verdad. Y muchas ya se ve que le impactan, solo que lleva esa armadura y tal y no le hacen daño. Y yo había entendido que eran arqueros no profesionales, pero luego leí un poco más y sí que eran profesionales, porque si no le podrían haber matado, o sea, le clavan en la cabeza la flecha y ahí va. Y para darle más realismo todavía, pues dijo, pues vamos a hacerlo con flechas de verdad y dispararle de verdad. No sé si haría falta, pero bueno, le quería dar realismo. Luego tiene otras dos cosas y ya no tengo más que comentar. En Rashomon, cuando hace el efecto de la lluvia, que cae, cuando están con el bebé y todas estas historias, ¿no? Sí, sí. Tirando hacia el final, pues se ve como llueve a cántaros. Parece que caen calderos de agua, en vez de, como dicen los ingleses, ¿no? Una lluvia de perros y gatos o una cosa así. O un día de perros y gatos, es cuando llueve muchísimo. Pues tintó el agua con un color oscuro para que pareciese las gotas más densas, más grandes, como que diese el efecto de que era lluvia intensa. Y es más, dice que acabó con el suministro de agua de no sé cuántos días solo para simular esas lluvias. O sea, hasta lo que era capaz. Y luego en Ran, para dar realismo al castillo, mandó construir el castillo debajo del monte Fuji, para luego al final derruirlo, destrozarlo. O sea, mandó construir un castillo, una maqueta, pero casi un castillo de verdad, porque estaba hecha prácticamente con materiales de un castillo de verdad, para al final de la película arrasarlo, porque creo que sí que se arrasa de verdad el castillo, el que sale en la película, en ese agujero ahí y tal. O sea, es increíble. ¿Hasta dónde llega esta persona para intentar dar realismo a sus obras? Que sigue recordándome muchísimo a lo que hacía Hitchcock, que era un obseso. O sea, me recuerda mucho, siempre que pienso en estos directores, en Hitchcock, en Kurosawa y en alguno más, me recuerda un poco a lo que decía, ¿cómo se llamaba? El compositor Wagner, que defendía esa idea de la obra de arte total, ¿no? Que ellos, pues, lo recogen, dicen, yo con mi cine, con mis películas, lo que hago es una obra de arte total, o sea, una obra que menos el olor, que hoy prácticamente seguro que ya se podrá oler en el cine y hasta saborear, pues te estimula todos los sentidos. Sí, 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 Es una aventura en la que te sumerges, estimula absolutamente todos los sentidos. Y Hitchcock quería hacer lo mismo. Decía, el cine, las películas son el culmen del arte, o sea, es absolutamente todo en la pantalla. Imágenes, sonido, letras, es absolutamente todo.
tienes el arte en una pantalla. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, eso hay todavía gente que trabaja en el cine que hace esas cosas. O sea, por ejemplo, Tom Cruise cualquier día se nos matará haciendo Misión Imposible 25. Sinek Dog es un ejemplo de eso. Y directores y cosas así también que son, y esto hay que hacerlo así, y a lo mejor yo me acuerdo la Pasión de Cristo de Mel Gibson, que al protagonista, el Jim, Caviezel. sí, que casi se lo carga. O sea, digo, vamos a ver, señor, que tienes que hacer que parezca que lo estás crucificando y que le está pasando tan mal, pero es que casi que se queda tuerto, casi que no sé qué. Pasaron un montón de cosas porque el Mel Gibson quería recrear la Pasión de Cristo tal como la tenía en la cabeza y era súper, pues eso, muy verídica y tal. Quiero decirte que todavía hay directores hoy en día que eso no, a lo mejor en otras épocas era más normal, pero que hoy en día, aun con las limitaciones y la mentalidad de ahora, todavía hay cineastas que dicen, no, aquí se tiene que hacer y... Sí, bueno, pero mucho menos. Antes eso era muy común. Había una película, La Diligencia creo que era, me parece, donde se utilizaron creo que utilizar extras, el protagonista se metía por debajo de la diligencia y buah, podía haber muerto allí perfectamente. Y lo de también animales, también, es verdad. Eso. Sí, John Sí, Ford eso antes por usaba eso mucho. establecer analogías entre John Ford y Akira Kurosawa también. Era... Y a ver, es que antes también tienes el tema que no había los efectos especiales que hay ahora, prácticamente no los había, los efectos especiales eran prácticamente borrar con una goma y bueno, y sin borrar. George Lucas creo que algunas escenas prácticamente las borraba una cosa con una goma y poco más. Sí, sí, O les sí. echaba tipes o lo que fuese, o sea, Que por no había cierto, más, no había otra cosa. en la trilogía original, la forma que pasan unas escenas a otras, no me acuerdo si lo he visto en una o en varias pelis de Kurosawa, pero creo que es de samuráis también. Pasan de una escena a otra de la misma forma. Eso de que se va, digamos, desapareciendo una escena así y va apareciendo como que la siguiente, La eso, transición. y esa transición, Sí. lo he Eso, visto. sí. Ah, sí, eso lo vi yo en la película, sí. Me llamó también la atención. Sí. No sé cómo se llama eso también. Transición, ¿no? Sí, 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 transición. transición. De hecho, en Star Wars hay un montón de... Sí, es Sí, sí, en constante. Star Wars hasta las actuales mete la Sí, transición. sí. Eso. Sí, como Es que que sí, tiene una pequeña música Es de un fondo, está garrito, pasando como algo de... y de una repente como que cortinilla. la música se apaga y te pasa una transición, una imagen a otra. Me estoy Pero en Star acordando ahora Wars lo de utilizan la amenaza muchísimo eso, fantasma. Sí, sí. Eso yo es eso, yo creo que, yo no sé si alguien lo usó antes, pero yo al primero que se lo vi es a este. Pues, bueno, seré sincero, yo primero se lo vi a George Lucas y creía que era de él hasta que vi a Kurosawa y digo, no, pues va a ser de este otro señor. Eso es Todo como es- en el teatro, ¿no? Baja el telón rápido y lo Sí, subes rápido. claro, el concepto de la cortinilla. Sí. Eso se hace en el Movie Maker. Es lo Sí, primero. era un clásico del Movie Maker, pero sigue existiendo el Movie Maker. Sí, sí, sí. Sí, ya, Poco hostia. se puede hacer, pero sí, por allá. Pero Ya es lo ves. típico de transición, ¿no? Desaparece una imagen y la va sustituyendo a otra. Y la música incluso también. Mm. Pues la verdad que es algo muy familiar con nosotros, porque estamos muy familiarizados y a lo mejor hace eso, 60 años o una cosa así, hasta que se empezó a hacer, pues nadie sabía ni lo que era. Y 60 años, a Pues ver, a mí dentro de la sobriedad que aparentaba la película me llamó bastante la atención ese efecto, la verdad. sí. Y luego tiene un tema curioso con la música, porque dice que él no le gusta meter músicas acabadas en sus obras, solo de un instrumento. Porque Ostras. dice que meter músicas con muchos instrumentos o con muchos elementos, aparte de quitarle protagonismo a lo que está pasando, es como dar a entender que la película está acabando. Es lo que dice él. Entonces dice que él solo al final de las películas es cuando mete músicas con más elementos. Pero que durante el resto de la película es solo un instrumento. Pues si es el violín, si es la trompeta. O el tambor, o lo que sea. Es interesante eso que plantea. Sí, sí.
A ver, luego ves que hoy en día hay directores que lo hacen de otra manera completamente diferente, ¿no? Solamente, yo qué sé, las películas de Marvel y tal. Es que Pero hoy en bueno, día así eso tiene su... Incluso en la música se nota que tiene pues una filosofía de autor, ¿no? De lo que él considera que es una narrativa perfecta, o su propia narrativa perfecta, ideal de la narrativa que tiene. es Sí, que claro, luego tienes otras películas como las de Tarantino, y bueno, ya Carpenter no digamos, en las que la música es el 70% del argumento de la película. Sí. Halloween sin música podría ser una comedia de situación. Sí, pero Claro. Tampoco es eso, Pero piensa, por ejemplo, que la música de Carpenter también es muy básica y quizás ahí está la gracia. Es de Claro, solo un hablamos instrumento o también dos. Sí, sí. en el podcast de Tarantino joder, que Ennio Morricone le había compuesto una música a Carpenter para la cosa y el tío lo que hizo fue quitar instrumentos y reducirlo a lo más básico. Y al final casi ya no parecía una melodía de Morricone, ¿no? Pero ahí se nota el Al ejes de final autor. lo más básico que a lo que reduce él es lo que te genera más la sensación. Porque Mm, igual al ser muchos instrumentos te puedes sobrecargar y hacer un poco perder el hilo de la película. Puede ser un elemento de distracción. Porque claro. Halloween al final es con un sintetizador o con un teclado, 4 notas o 5 notas repitiéndose constantemente cada vez con mayor intensidad y es capaz de con esa música, con esa melodía, generarte una tensión enorme sin que pase absolutamente nada en la película. Que sí que pasa, pero si no Claro, pasase nada y tuvieses esa película de fondo, por ejemplo, tú estás viendo Seinfeld y le pones esa melodía de fondo y la serie te causaría angustia, sería una serie de drama o de suspense, aunque no pasase ninguna cosa de eso. sí. Y la melodía esa que tiene con el plano en primera persona, ya no te digo, ya eso, te das cuenta, ¿no? Claro, es que yo creo que hasta cierto punto la música viene a rellenar, pues eso, huecos narrativos, incluso te puede ayudar a explicar cómo se siente el personaje, en qué posición tiene respecto a lo que está pasando en la escena, ¿no? Yo recuerdo en alguna serie de televisión, creo que era 24, que la tenían en DVD, que entrevistaban al músico que era Sean Connery y el tío te lo ejemplificaba. Decía, mira, si ponemos esta melodía aquí, esta escena se siente de una manera determinada. Si ponemos otra, pues le podemos generar tensión. Poco lo que decías tú antes, Rubén, en ese sentido. O sea que el uso de la música está, pues eso, muy enfocado a cuál es la perspectiva que quiere el autor o que quieren, o los productores en cualquier caso, contar en la escena, los que tienen, pues eso, el mando del corte final. Claro. Pero bueno, muy interesante, sí, sí. Sí. Bueno, muchachos, me voy. Ha sido un placer y ya os seguiré viendo después lo que quede de directo, ¿vale? Venga, chao. Venga, Chao, amigo. que vaya bien. Pues Y no sé si nos quedó por ahí. A ver, nos habrán quedado muchísimas películas porque son una burrada de ellas. 31 más un cortometraje está ahí en Film Affinity. Y luego, claro, hablamos de las influencias. Pues mira, yo aquí tengo apuntado que, por ejemplo, públicamente reconocieron la influencia que generó este autor en ellos. Este director, bueno, un director al final es un autor también, que generó en ellos, pues reconocido públicamente por Tarantino, por George Lucas, por Bergman, por Coppola, por Fellini, por Spielberg, por Scorsese y por Polanski, entre otros. Y Woody Allen, o sea, es un tío Woody que le Allen gusta. también en parte, sí, pero creo que no lo reconoció públicamente, pero sí, si lo Hay un ves, documental, no sé si lo viste, porque el tío toca ¿qué instrumento sí, el toca? clarinete. El clarinete. O sea, hay un documental sobre él tocando el clarinete y tal, que el tío dice que le parecería mal que le dieran un Oscar a él sin habérselo dado a Kurosawa. ¿No? Sí, a Kurosawa le dieron ese honorífico, pero bueno, sí. Claro, claro, pero siempre tuvo como ese rollo con la academia por estas cosas y por otras cosas, que bueno, cosas de Woody Allen, ¿no? Un neurótico que al final acabó Sí. haciéndole al revés, ¿no? Acabó enrollándose con su propia hija. Bueno, no, lo del neurótico es una cosa curiosa, porque realmente es el papel que él da a ver, pero él realmente cuando habla sobre su vida, tiene por ejemplo una entrevista con Lawrence Krauss, que es un astrofísico, hace un podcast que se llama El origen o del origen de la nada y hablan sobre bueno, un montón de temas. Y dice Woody Allen que él no es Woody Allen, él es Alexander Königsberg, que Woody Allen es un personaje Claro. que él se inventó, Sí. pero que en parte tiene inquietudes que él tiene dentro, claro.
Pero bueno, la personalidad suya, pues habrá que conocerlo. Yo estaría encantado, no tendría problema. Igual ahora está un poco... Bueno, no, porque este podcast lo hizo hace unos meses, tampoco se le veía muy mal. Eso que tiene ya Tiene casi 90, ¿no? 87 años, me parece que tiene. Se viene ¿Cuántos mucho años tiene? a España, 87 tiene. O venía hasta hace... Creo que está incluso rodando otra película, ¿eh? No sé si anduve leyendo por ahí. Bueno, va a salir un libro suyo en junio, Sí, claro. Sin plumas o algo así que se llama, o El tío, Anarquía, no sé qué. creo que rodaba una película al año hasta que le funaron por el tema este de Sí, que le habían acusado de... en Amazon tenía una serie también. Sí, no sé de qué le habían acusado. Pero... Sí, por lo de la hija que decía que le había abusado y todo eso. Ah, sí, sí, sí. Pues sí, mira, pues tenemos Tarantino, Lucas, Berman, Coppola, Fellini, Spielberg, Scorsese, Polanski, Woody Allen y sabe Dios cuántos más. Y luego los que no lo dicen, que eso Y también. luego los que no lo dicen, claro. Y luego tienes pues la película de bichos que dijimos, otras películas que le sacamos nosotros el paralelismo sin haberlo sabido antes y todas las que habrá. O lo hemos mencionado ya, Sergio Leone, a ver, que a mí me gustan las de la trilogía de los $2, pero que él no dijo que se había inspirado en Kurosawa hasta casi que no estaba ya el juicio pendiente, quiero decir. Y bueno, o sea que hay también algunos que han copiado y no lo han dicho. Pero es que yo creo que a estas alturas de la peli, es que ¿quién no ha copiado? Es decir, yo recuerdo estar en el seminario este, ¿te acuerdas, Rubén? En Pensar el Cine, en primer curso de Derecho. Sí, alguna vez fui a uno o dos. Y, joder, yo recuerdo el escritor este de Apocalipsis Z decir que realmente, pues, que solo se pueden contar un número determinado de historias dentro de cada género. Entonces, a saber, o sea, dicen que hemos copiado o que han copiado o que tal... Pero ¿quién no lo hace? O sea, ¿quién no tiene referencias? ¿Quién no tiene padres artísticos? ¿Quién no tiene...? No, sí, es imposible. No, Claro, algo siempre, te inspiras, copias algo siempre. claro, claro. Pero sí es llamativo que a Kurosawa pues se le hayan cogido tantos y tantos y tantos elementos. Que luego es curioso que cuando él intenta, como dije al principio, ir a Hollywood y desarrollar allí películas, no tiene la acogida que él espera, pero ni de lejos. O sea, En la y entre industria. comillas es una experiencia fallida. Y Sí. realmente es un personaje que en la época, cuando se va para allí, en los 70, 80, una cosa así, lo tienen valoradísimo, que es una referencia, un director de referencia al que todo el mundo admira y copia y adula. Y en cuanto se va para tu país, que tanto lo adula y que tanto lo copia y que tanto lo admira, a hacer películas, dejas de admirar lo que está haciendo. A lo mejor las películas que hacía eran tan diferentes que se tienen que ver varios años después para ser valoradas con más justicia, puede ser. Pero yo es que creo que eso es un problema hoy en día y le pasa también con cineastas europeos y de muchos sitios y te admiramos un montón, nos gustan mucho tus películas, tanto es así que te contratamos para que hagas películas aquí y cuando vienes a hacer las películas aquí dices no, pero no las hagas como las hacías tú, hazlas como se hacen aquí en América. Entonces, ¿para qué lo has traído? Si para eso cógete un director de aquí que ya hace las películas como se hacen aquí. Sí, se me ocurre un caso sobre eso que acabas de comentar, Daniel. Paul Verhoeven, por ejemplo. El cine de Paul Verhoeven Ese es el de Robocop, ¿no? en Holanda, claro, yo creo que fue, no sé si fue a partir de Robocop o a partir de... Sí, creo que fue a Sí, partir de Robocop. fue a partir O de sea, no Robocop. tenía nada que ver con lo que veo. O sea, el cine de Hollywood de Paul Verhoeven no tenía nada que ver. Pero aún así consiguió meter sus cositas, ¿no? O sea, que aunque produzca dentro de un gran estudio, pues... Claro, la movida es que un autor como Akira Kurosawa no creo que fuera fácil de domesticar, ¿no? Venía de otro tipo de No es cultura, fácil, es otro casi tipo imposible. de historias, claro. No, venía de Occidente. Entonces, no sé, y también sus películas es eso, que aunque tocan temas universales, incluso a veces parten de historias occidentales. ¿Hasta qué punto hacía falta un Akira Kurosawa con producción estadounidense? Que fue al final, que en algunas pelis suyas
tal, pero en general no se puede decir que tenga ninguna que sea enteramente estadounidense. Y realmente nos hacía falta tampoco, también. O sea, Claro, quizá no, pero llama la atención eso. Pero bueno, es cierto que al hacer que se adapte a ciertos cánones, pues posiblemente su cine pierda la esencia que tenía. O incluso en la época, pues yo creo que es una persona que fue admirada más posteriormente de esa publicación de sus películas que en el momento de publicarlas, aunque fuese quizá no 30 años, pero igual 3, 4 años después, una cosa así. Y creo que tiene un poco que ver con eso también. Sí, bueno, había cineastas que se han formado un poco con sus películas, algunos de los que han mencionado, o sea, está el ejemplo de George Lucas, pero también Steven Spielberg, Coppola, que lo hayan trasladado No, y es... a sus películas, y entonces pues eso les ha marcado, pero sí es verdad que yo creo que el público en general, y yo en eso me incluyo, he contado antes la anécdota esta de las transiciones de Star Wars, que yo creía que era de George Lucas, hasta que luego vi a Kurosawa y digo, es de este señor. Yo creo que quizá el público en general hemos descubierto después a Kurosawa, a lo mejor incluso después de haber muerto, pero sí que creo que algunos cineastas en América y en Europa, en esos cines antiguos y tal, de esas salas y tal, vieron películas de él porque en América se emitieron y en Europa también, y de alguna forma marcó su forma de hacer películas. Sí, hay, por ejemplo, lo de Kurosawa, que no lo doblegas, ¿no? Para hacer el cine que tú quieras, porque es una personalidad tan potente, con tanto bagaje detrás, con tantas películas y con las ideas tan claras que tenía en ciertas cosas, es que casi dices un semidios de la dirección, vamos a decir así. Pues me recuerda un poco a Hitchcock otra vez, que estoy obsesionado con esta comparación. no, pero está guay. Tiene una película en el 46, la de Lifeboat, la de Náufragos, Sí. que ya lo comenté alguna vez cuando hablamos de él y en algún otro podcast más por ahí, que en ella uno de los protagonistas es un afroamericano en el año 46 en Hollywood, que está lo tienen mucha consideración, muy alto en consideración. Y yo me imagino a los productores o a ciertos grupos o consejeros o tal diciéndole a Hitchcock, Alfred, no metas a un negro en la película, que eso va a quedar fatal. Y coge Hitchcock y dice, pues ahí lo tienes, y va a ser el que decida lo que pasa. Y va a ser el que más hable en toda la película. Pero Hitchcock tenía fama de que no podías debatir mucho con él, o sea, tenía fama de ser un gruñón, ¿no? O sea, no estaba guay que hablara a Hitchcock, porque... Claro, pero me lo imagino así un poco Kurosawa haciendo lo mismo, que no puedes poner más de 3 samuráis. ¿Cómo que no? Pues pongo 7. ¡Hala! Claro, por tocar los huevos ahí, pim pam. Sí. Bueno, esa película de Náufrago tiene el mejor cameo de Hitchcock de la historia. No sé si os disteis cuenta. Hitchcock, pues no me acuerdo cuándo sale. En un periódico, están con el periódico y sale él, porque Hitchcock tenía cameos en todas sus pelis. Creo que sí, creo que ya me acuerdo. Sí, estaba muy guay, sí. Experiencia del encierro también. Sí. Pero Hitchcock es un director que se supo adaptar muy bien a lo que era el estudio, ¿no? Porque Sí. Hitchcock es un tío que no hacía películas para ganar premios. O sea, de hecho, no tiene ningún premio que yo recuerde, ¿no? No tiene ningún Oscar, ni... o sí. Yo creo que a lo mejor alguno tiene, ¿eh? Uno a lo mejor sí, pero igual es honorífico. Pues Yo, puede ser, pero... Claro, o sea, yo creo que Hitchcock es el genio del entretenimiento, o sea, el genio de saber mantener la tensión, el genio de la artesanía, ¿no? Y no quiero denigrarlo. Hitchcock es un genio, absoluto. Y supo entrar muy bien en esos engranajes y tal, pero también por eso, porque venía de Occidente, era... Pues eso, hacía películas que le gustaban a todo el mundo. No era tan... O sea, era más directo. Tú cuando veías una peli de Hitchcock sabías que te ibas a entretener y tal, tampoco tenías que hacer tanto esfuerzo, ¿no? Por adaptarte a lo que te planteaba otra cultura, ni nada por el estilo, claro. No, es más, yo creo que es más fácil llegar a algo si naces en ese sitio, como es Hollywood, que si vienes de fuera intentas conquistar ahí la historia. Pero bueno. Sí, claro, obvio, sí, totalmente. pero bueno, eso supongo yo que también pasa cuando
es diferente a lo que tú estás acostumbrado o a las pelis que has visto. Yo me acuerdo hace muchísimos años cuando vi la primera película francesa que digo, pero esto, ¿por qué es tan larguísimo? O sea, yo me acuerdo que además era una escena de un señor que se pelea con su mujer, luego lo vemos que se va al baño, se afeita, se monta en el coche y se va a un bar y ya en el bar le pasa algo y digo, ¿y por qué no has cortado directamente en la pelea ya al bar? Digo, la necesidad de ver al hombre afeitándose toda la cara, digo, no... Bueno, sí. Estos son movidas igual que igual vienen de la Nouvelle Vague, ¿no? Porque esta gente quería contar lo que le pasaba al tío desde un punto A a un punto B. O sea, que era su filosofía, ¿no? Y eso es lo que decía Tarantino, porque las primeras películas de Tarantino están muy inspiradas también en esa filosofía de la Nouvelle Vague. Vamos a contar lo que le pasa al tío en el trayecto, ¿no? No vamos a hacer la Eso es muy, sí, eso es muy de Larry David también, ¿no? Que decía que Seinfeld era un show sobre nada. O sea, pasaban cosas cotidianas desde un momento a otro, pero esas cosas realmente se reducían a nada, como por ejemplo afeitarse, montarse en el coche, llegar a un bar y beber una jarra de cerveza o ponerse los zapatos. Y es la gracia que para ellos tiene, ¿no? Esto va sobre nada, sobre lo que pasa día a día, o sea, nada. Sí, pero es un planteamiento interesante también. Es totalmente, o sea, Sí, al sí que final lo es. estás exponiendo la cotidianidad en una pantalla como que es algo especial. Eso me recuerda un poco a lo que hacían con los escaparates. Había un francés, creo que era Duchamp, creo que se llamaba, que cambió el paradigma de hacer escaparates y él lo que hacía era poner elementos cotidianos, cualquier cosa. Y antes los escaparates eran pues obras de arte y este cogió, qué tontería es esta, yo voy a poner cosas de andar por casa y tal, cosas cotidianas. Y es esa crítica de, pues yo voy a un escaparate y no quiero ver una plancha ahí gastada, yo lo que quiero ver es un maniquí ahí todo bonito con tal. Él no. Arte postmoderna, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Incluso es una forma de mostrar ya voy a poner un poco ya pesado, la vacuidad de la experiencia cotidiana, ¿no? Lo insignificante que es, mira esto es una mierda, ¿qué es esto? Sí, incluso, bueno, Puede incluso ser en ponerlo en parte eso. valor al final, ¿no? Porque, yo qué sé, a veces no prestamos mucha atención a este tipo de cosas. Y, yo qué sé, la vida puede ser una obra de arte, dicen algunos. Yo creo que un poco también, ¿no? Es decir, todos tenemos nuestras historias y las cosas que nos pasan, pues eso, no se diferencian Sí, mucho tampoco de lo que le puede pasar a alguien que sigue el camino heroico, ¿no? También salimos de nuestro mundo ordinario, nos enfrentamos a adversidades, progresamos, a vivimos en lo ver, cotidiano. sí, y si te pones aristotélico y lees la poética, Claro, la poesía, el arte, la poiesis que se llama, lo que tiene que hacer es imitar a la naturaleza. Qué claro, mejor sí, manera de imitar a la naturaleza que ver cómo un tío se afeita. sí. Es lo que hace cada Vale, mañana, es algo supernatural. sí. Ese libro Pero es... bueno, hay mil perspectivas. Yo ese Claro, libro se lo recomendaría a todo el mundo que quisiera ver una peli o escribiera... Es el mejor libro que he leído de esto. Y eso que ya tiene, ¿sabe Dios cuántos años? pero de la misma ¿Cuál? manera, ¿Cuál pues dices? seguramente que La habrá poética, la La poética. poética. Sí, Sí. perdón, Daniel, perdón. no, que habrá mucha gente en Occidente. A mí ese detalle me encanta, pero yo sí sé que hay mucha gente que me ha comentado, pero es que no es lo que he venido yo a ver. O sea, que vienen a ver una película de samurái y dicen, estos tíos, lo que conté antes, dice, no se pelean, están todo el rato hablando y tal y cual. Claro, es la idea que tú tienes, que un samurái se tiene que pelear y ya está, ¿no? Pues un samurái se tomaba una copa de sake y hablaba con el tío del bar y tal y cual, pues es eso. En Yojimbo creo que era una de las partes más interesantes de la película son las conversaciones que tiene con el tipo del bar de sake de la aldea a la que va. Sí. Yo os quisiera hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis que una película tiene que contar lo que la gente quiere que cuente? O sea, lo que espera, lo que le exige. ¿O tiene que contar lo que la gente necesita? ¿O tiene que contar algo totalmente diferente? Porque claro, o sea, a veces nos creamos tantas expectativas sobre lo que vamos a ver y cuando lo vemos nos defrauda y entonces decimos, nada, es una mierda porque yo no es lo que me esperaba. Pero hombre, la experiencia cinematográfica, al menos en mi opinión, pues requiere otro tipo de mentalidad. No sé qué pensáis vosotros. Pues es Hombre, complicado, ¿eh? yo es complicado. Yo pienso que tú cuando haces algún tipo de obra, en este caso el cine, eh, eh, apa-
sí que la puedes hasta hacer para el público y eso me parece fantástico, pero yo creo que para la primera persona que tienes que hacer esa película es para ti. Si a ti no te gusta esa película, si puedes, o sea, hay veces que no puedes, pero imagínate que tienes esa libertad. Si a ti no te gusta esa película, haz la película que a ti te gusta. Porque tú también eres espectador en cierta forma, aparte de creador. Entonces, yo creo que ahí a lo mejor está la cosa. Si a ti como espectador esa película no te gusta, pues no hagas esa película, haz la que tú quieras ver. Claro, tienes que comprometerte un poco con el tema. Aunque a veces yo supongo que los estudios también te ponen tus límites y tus historias. Claro. No, si yo estoy a favor del cine comercial también, yo no tengo nada en contra, ni mucho menos, pero bueno, aún así, pues si tú quieres hacer una película comercial, pero es la película comercial que tú quieres hacer, no la película comercial que quiere hacer tu primo el del pueblo, pues si quiere que haga la película, a ver si lo ve tan fácil. Pero yo la cuestión es que os pregunto esto porque yo tengo la sensación de que hoy en día, sobre todo cuando leo cosas en Facebook y tal, que la gente ve las películas como si fueran productos, como si salieran de una cadena de montaje, que les exigieras algo y si no cumplen con tus expectativas, pues ya son una mierda o no sé. No sé hasta qué punto es muy sana la relación que tienen, pues eso, igual grupúsculos de personas que son fanáticas con... Yo qué sé. Cuando hagamos el podcast de Star Wars, me gustaría incidir sobre esto. Sobre las últimas películas. Yo ahí diría un poco casi lo que dijo Daniel, pero voy a ser más radical No, más radical no, más salomónico. Que es que depende mucho del propósito y de lo que quiera cada director. Porque habrá directores que quieran hacer cine comercial y lo único que quieran es ganar dinero y por lo tanto lo que tienes que hacer es dar a la población lo que quiere. Como yo que sé, la gente tiene hambre y le gustan las palomitas, tú montas una empresa y vendes palomitas. Claro. Así te vas a enriquecer. Y luego tienes la otra opción de realmente hacer las obras que a ti te gustan, como a ti te gustan, importándote tres narices lo que piensen los demás o lo que piense tu productora o lo que sea. Pero porque puedes. Para hacer eso tienes que estar en una posición concreta. O sea, es como los pintores, ¿no? Que tienen que empezar pintando lo que les mandan. Sí. Igual tienen que estar con el carboncillo y hacer arte abstracto, arte no sé qué, arte conceptual, paisajismo y tal. Y al final pues ya se crea un nombre de hacer todo lo que hicieron y llegan a un punto en el que o encuentran a un productor o a un mecenas que le deja hacer lo que quiera y le respalda con lo que sea, como pasa en El Padrino, por ejemplo, con este Cantante, ¿no? actor. Dice, bueno, yo te doy el dinero a lo que te dé la gana. Sí. Y ahí, claro, puedes jugar tú con lo que quieras, pero si realmente lo único que eres director es para vender, pues dices, pues yo voy a hacer una película, unos puñetazos, un poquito de explosión y para todos. Claro, Y que le guste a la gente. Pero también es cierto que hacer una película muy controvertida genera ciertas polémicas, ¿no? Porque ya la gente sale del cine que la ve y empieza a comentar la película, no para de hablar de ella, y eso al final es una mala fama que te va a volver positivamente a ti. Es Y que esa es es una divertido forma también también. de vender. Es que Es que hasta hay cierto mil punto es caminos, hay mil divertido. caminos. O sea, el otro día hablábamos por privado del episodio 8 de Star Wars. Del episodio 8 de Star Wars se sigue hablando hoy en día porque sigue siendo muy polémica la película. Pero incluso se habla más de esa película que de la última película que intentó contentar a todo el mundo. Y en ese sentido, una película que genera debate, que plantea cosas, que se sale un poco de lo tradicional. No, yo creo que es interesante, ¿no? Porque nos hace pensar un poco sobre nosotros como espectadores, más allá del tema de la película. O No mires arriba, que nos hace pensarnos a nosotros como sociedad. Yo creo que esas pelis molaría ponerlas en valor también. Las que generan cierta polémica, ¿no? Sí, es que al final hay 300.000 formas de entender el cine, no solo el cine, ya el propio arte. O sea, había pintores en el Renacimiento que lo único que hacían era pintar para vender. Y Claro. había otros pintores que pintaban porque tenían un compromiso con la pintura, ¿no? Tenían amor por la pintura y querían expresar al Sí. máximo posible sus capacidades y su vínculo con la pintura. Y en el cine yo creo que pasa lo mismo.
Y luego también cada uno expresa su compromiso de una manera diferente. Sí, pero fijaros en una cosa, que yo no digo que también la suerte influye y un montón de cosas influyen, pero mientras estabais hablando, estaba pensando en directores, por ejemplo, Kurosawa, ya que hablamos de él, Steven Spielberg, Tarantino, Francis Ford Coppola, y un largo etcétera de directores que, bueno, que si no todos, mucha gente conocemos, que sí, que al principio pues a lo mejor no era tan fácil y no hicieron siempre las películas que quisieron, pero generalmente estos directores, si por algo se han caracterizado, es porque han hecho generalmente las películas que ellos querían hacer y todos los recordamos. Pues a lo mejor, no sé, hay que valorar un poco al autor y a... Porque ya digo, sí, y habrá obras buenas y malas, pero los autores, los que tienen una idea, que es una cosa fácil, hay que dejarles un poco que cuenten la historia que quieren contar, que a lo mejor ahí está la magia. Sí, al final, a ver, lo que comentas estaba pensando ahora, que las películas taquilleras, comercialísimas, al final salen en el cine, se habla de ellas 2 años y nadie vuelve a hablar más de ellas, más que anecdóticamente. Pero películas así más polémicas, se me ocurre ahora un poco Taxi Driver también, o Toro Salvaje o lo que sea, que rompen un poco los moldes. En el momento en el que salen, como en Carpenter incluso, las películas de Carpenter, quitando 2 o 3, la mayoría no tienen ninguna aceptación. En el momento en el que salen, pues a la gente no le gusta, no responde bien. Pero luego pasan los años y se empiezan a valorar realmente lo que hizo esa persona con esas películas. Al final, si tú eres un director comprometido con el cine, con el arte, con el séptimo arte, con expresar a través de ese arte, el culmen que tú puedas llegar, la obra mejor desarrollada que tú puedas llegar, pues lo que te interesa yo creo que es lo segundo, ¿no? Que tu obra pues que esté ahí después y que no venda tanto. Pero es lo mismo que decía antes. Claro. El que vende quiere billetes y el que hace quiere que esté ahí la obra. Le da igual que se vincule a él o no. Lo que quiere es que su obra esté ahí, que la gente la disfrute y la comente y la viva, la respire. Sí. Como decían por ahí, no es por la pasta, es por el ego. Igual. Puede ser. Ese sería otro camino también. Algunos solo quieren ver su nombre y les da igual ganar o no. Claro. Eso ya sería otra cosa. Bueno, amigos, pues yo creo que voy a tener que... Sí, Bien. podríamos ir cerrando ya. Comentamos bastante, Sí. Bueno. hasta más cosas. No somos fieles a Kurosawa porque nos harían falta unas cuantas horas más. Podríamos analizar película por película. La verdad que sí. Si nos pusieran. Nos haría falta hablar japonés también y un poco de ruso. Son rigurosos. Yo propongo una cosa a modo de conclusión. Aquí que cada uno diga sus 3 películas favoritas, no tienen que estar en orden ni nada y ya nos vamos. Perfecto. Pues, bueno, empezad vosotros que soy el anfitrión. Pues a mí me gusta mucho, bueno, Los 7 Samuráis. Me gusta mucho la que os comentaba antes de la prensa amarilla, como Escándalo, que creo que no es de las más reconocidas y tal, y me gusta mucho también la película esta soviética, El cazador. El Cazador, ¿no? Dersu Sala. Creo que son las 3 que más me gustan. Ya los espectadores pueden volver atrás en el programa y ver los argumentos en cuestión. Pero bueno, yo creo que esas 3 es un top personal, ¿no? Luego ya si pues nos metiéramos en películas que lo definen a él como director, toda su filmografía, pues igual serían otras. Pero bueno, esta vez he decidido un top más personal. A mí me gusta personalmente Rashomon, Yojimbo y la tercera, esa me costaría un poco. La que tú has dicho, Escándalo, me gusta mucho, pero creo que al final me decantaría un poco por el cine negro y la que he contado del Infierno del Odio me gusta bastante, la verdad. Pues yo te voy a copiar con Rashomon, que me gusta bastante. Aparte es la que mejor se adapta a mi forma de ver el cine porque dura 1 hora y media. Y luego, a ver, la de Vivir es mi favorita y Kiru, por razones obvias, ya no hace falta que lo comente. Y luego pues estaría un poco entre La Fortaleza Escondida
y Trono de Sangre. Sí. Casi que voy a optar por la del bosque que se mueve, que era Trono de Sangre, ¿no? Sangre. Pues Sí. voy a optar por Trono de Sangre. Estupendo. Aunque La Fortaleza Escondida he de decir que es bastante graciosa, la verdad. Creo que es una de las películas más graciosas de... Aparte de que tiene su parte seria también, pero creo que es una de las películas más graciosas de Kurosawa. Sí. Que también sabía hacer de eso. Exactamente. Y pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Creo que comentamos bastantes cosas. Casi no hubo un silencio en los silencios de Phantom. Y nos veremos la semana que viene, el viernes o el jueves, el día que nos venga mejor. Ya lo iremos comentando, que creo que íbamos a hablar del Spaghetti Western, ¿no? Que es casi como lanzar la soga y... Uf, de eso hay para dar y tomar también. Sí, pero es casi como lanzar desde Kurosawa, ¿no? Sí, a ver, porque hacer una proyección, prácticamente. Claro, es muy poético incluso. Empiezas por Kurosawa y ahora pues por el Spaghetti Western, el Luego puñado. Star Wars. No, eso va a estar chulo. Es como Eso una igual, proyección, sí, totalmente. eso va a tener que ser largo, ¿eh? Sí, habrá que hacerlo en 3 partes, porque si no, Mm. la trilogía original, luego las de los años 2000 o así, luego las últimas que salieron. Si nos metemos con spin-off... Es que si nos metemos también en series y demás... Bueno, hay cosas divertidas por ahí. A mí me gusta mucho No, el sí, Resident, sí, por sí las ejemplo. hay, sí las hay. Sí. Pero que ya sería muchísimo, o sea. Sí. Y a ver Bueno, si encuentro por ahí algún participante más para estas aventuras. Podemos ir empezando las películas y ya ir añadiendo cosas o incluso... Sí, claro, claro. O sea, la semana que viene Spaghetti Western. Voy a cambiar el título al podcast. Voy a quitar los silencios y voy a hablar las conversaciones de fandom, porque en ese podcast sí que va a hablar bastante, demasiado. Creo que vamos a tener que mutearlo. Y nada, pues gracias a David, a Daniel y a Phantom también por estar aquí con nosotros comentando, aunque ya se haya ido. Y gracias a los espectadores. Y espero que les haya gustado. A mí bastante, fue uno de los que más me gustó. Y nos escuchamos en una semana. Hasta la próxima. chao, amigos.